Suscríbete a La Panterita. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Caniza? Buenos días, Fabián. ¿Cómo te va, Jorge Martín Núñez? Buenos días, Fabián. Saludos a la audiencia y a todos los presentes. Pancho López, ¿cómo te va? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Diego Jansen? Buenos días, Fabián, equipo, audiencia. Bien. Bueno, vamos a empezar a desarrollar la programación. Hay muchos temas para ir tratando en este día sábado. De nuevo con muchísimo calor en la jornada, ya no es ninguna novedad. 36 grados la temperatura actual. Hoy jugaron sus respectivos partidos amistosos, y digo de esta manera, aunque no hayan sido de 90 minutos, pero sí Olimpia y Tacuarí presentaron sus equipos con variantes para ir probando, para ir trabajando, para ir armando lo que se viene de cara a esta temporada, y uno va observando los detalles de los equipos que paró Julio César Cáceres. Y la base, como veníamos hablando, es la misma, no hay muchas variantes, no hay muchos cambios. Se jugaron 2 encuentros, pero repito, no en la totalidad de los minutos, es lo que se estila, no es lo que se acostumbra cuando son los primeros partidos amistosos, tratar de hacerlo 20-20, 30-30, cambiar un equipo completo que entre otro, completar de nuevo otros 30-40 minutos, como para que de a poquito se vayan soltando los jugadores después de una etapa de pretemporada bastante exigente, bastante dura. Sí, tal cual, es la manera en que se estila trabajar para darle minutos de actividad futbolística a todos los muchachos, y que de esa manera todos tengan la misma carga en la cuestión futbolística. Aquí está lo de Olimpia, la formación que arrancó el amistoso. Sí. Aguilar, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcaraz y Iván Torres. Hasta ahí sin ninguna novedad. Uno puede decir, Otálvaro ya llegó con la pretemporada estando por la mitad, en marcha, entonces tendrá que ponerse a punto y pelear el puesto. Pero tampoco hablamos de un extraño como lateral derecho, de Salazar, que terminó jugando de hecho el último partido contra Cerro Porteño en la Supercopa, y que si salía, si se daba, si se confirmaba la salida de Otálvaro, era lateral derecho titular por ende. En la mitad de la cancha, Alejandro Silva, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Fernando Cardoso. Sin ninguna novedad, es el medio que terminó jugando con Fernando Cardoso, Derlis González y Walter González. Fue la ofensiva en el equipo que inició este amistoso ante Tacuarí. De lo que venimos hablando es prácticamente la misma base con la ausencia de Roque, que fue a Libertad. Ese es el equipo que inició, ingresó después el Pollo Recalde, de hecho Richard Ortiz y Jorge Recalde marcaron los goles para Olimpia en esa primera parte del amistoso contra Tacuarí, con victoria de Olimpia 2-0. Y después está la otra formación, la que arrancó la segunda parte del amistoso: Olveira en la portería, Otálvaro, Luis Cáceres, Mateo Gamarra y Tobías Castellano. Son las alternativas y son los que aparecieron ante alguna necesidad en el equipo. Mateo Gamarra, Tobías Castellano. Mateo jugando central, ¿no? Sí. Y Tobías Castellano de lateral. Santiago Era, Edgardo Orsuza, Marcos Gómez y Feliciano Brizuela, Guillermo Paiva, uno que retorna, y Néstor Camacho. Fue el equipo que arrancó la segunda parte del amistoso. ¿Cómo te va, Fernando Cardoso? Fabián te saluda, ¿cómo estás? Bueno, Fabián, ¿todo tranquilo? Bien, Fernando, gracias por atendernos. Primer amistoso, ¿cómo se sintieron en estos primeros minutos de fútbol? Claro, no hablamos de un partido de 90 minutos porque es ir de a poquito soltándose, dejando un poco de lado, digo, la parte fuerte de la carga de pretemporada, Fernando, ¿no? Sí, así mismo, acabamos de salir de la parte fuerte de los trabajos del preparador físico. Estuvimos bastante bien en el partido, nos sentimos bastante tranquilos, pero sabemos que aún que nos falta un poquito más de ritmo. Antes de meternos en lo que ocurrió esta mañana en Para Uno, preguntarte sobre la pretemporada, cómo lo fueron llevando, cómo se sintieron,
¿Qué nos podés contar del trabajo de un preparador físico que tiene mucha experiencia, que conoce mucho de esto, que estuvo en varios equipos importantes, dirigió a grandes figuras y hoy Denis Caniza, que nos acompaña en la mesa, decía, el mejor refuerzo de Olimpia para esta temporada es el profesor Elvio Paolo Rosso. ¿Qué nos podés contar de sus trabajos en la pretemporada, Fernando? En verdad trabajamos bastante bien, súper bien, la parte física, la parte de gimnasio, todo, la verdad que es un excelente profesional. Yo le tuve a su hijo en la selección sub-20 y más o menos tienen el mismo trabajo, vamos a decirle. Creo yo que el hijo copió el trabajo de él un poquito, qué sé yo, pero bastante bien, todo bien, por suerte estamos llegando a la pretemporada y nos sentimos bastante bien en el amistoso. Si bien es cierto, se exige mucho en la parte física, se trabaja mucho en la parte física para tener una buena base de cara a la temporada, pero también es ir mechando un poco ya con pelota, ir trabajando siempre desde lo táctico, ese tipo de pretemporada, no como ocurría tiempo atrás en donde era pura y exclusivamente en la parte física y donde pasaba 1 o 2 semanas sin tocar pelota, ¿no? Así mismo, los tiempos cambian y las cosas de hoy en día es diferente el trabajo de pretemporada. De por ahí uno trabaja un poco también en la parte física, pero también no olvidando el tema de lo táctico, que es muy importante. Y en ese sentido, con Julio Cáceres, ya con mayor tiempo de trabajo, ¿es una idea clara la que tienen ustedes de lo que pretende el entrenador? Ya son varios meses, es arrancar una nueva temporada, digo, ya tienen en la mente en forma clara lo que desea de ustedes y la manera que quiere jugar Julio Cáceres. Sí, así mismo, la mayoría ya sabe cómo es el estilo de juego de nosotros, lo que vienen llegando ya están implementando también ya el nuevo sistema de juego. La idea es mejorar y pulir algunas cosas que faltan, para eso estamos en la pretemporada y esperemos llegar bien para el primer partido del torneo local. Fernando, el año pasado fue como de transición para vos, o sea, de primero el retorno a Olimpia, de ver qué pasaba, de trabajar, de tratar de ganarte tu lugar, empezaste a tener minutos y terminaste siendo titular. Este 2022 es el desafío tuyo, el de definitivamente afianzarte como un jugador titular en Olimpia. Digo, nadie le asegura el puesto a nadie, esto es fútbol y es luchar día a día, pero se entiende a lo que voy, es el año en donde vos decís, bueno, me tengo que consolidar, tengo que ser jugador titular de Olimpia, ser y sentirme importante a partir de ahora con la camiseta de Olimpia. Sí, la idea siempre es eso, la idea siempre jugar todos los partidos, es importante para el equipo, tratar de ayudar al equipo marcando goles, dando asistencias, ayudando en lo que se pueda siempre. Y este nuevo año me propuse objetivos y la idea es cumplirla todas y poder, obviamente, en lo personal resaltar y en lo colectivo también ganar cosas importantes, que siempre nos ponemos metas acá en el club. Fernando, dentro de lo que es un poco el ambiente ya, se hizo como una vuelta de página interna, en lo conversado, digo, después de la obtención de estos títulos que tuvo Olimpia al final de la temporada, pero se habló con el grupo, hablaron también, dijeron, bueno, esto del campeonato de apertura y clausura ya no puede llegar a pasar, Olimpia tiene que ser protagonista. Hubo como una especie de unión dentro del grupo y de sinceramiento para poder llegar a los objetivos en este 2022. El grupo siempre estuvo unido, solamente que los resultados nunca eran lo que esperábamos. De por ahí se arrancó mal la apertura, mejor dicho también en clausura, pero siempre estamos unidos y eso es lo que nos llevó a ganar los títulos que tuvimos el año pasado. Este año es un año renovado con muchas metas y esperemos cumplir todas las metas y los objetivos, lograrlo todo, que tenemos varios campeonatos que conquistar. Se te ve, después de tu paso por Portugal, se te ve físicamente más crecido, con mucho más aplomo también, me parece. Añadiste cosas a tu juego, y ¿cómo lo evalúas vos justamente esta vuelta tuya en lo que fue el semestre pasado y ahora
después de tu paso por Europa? Como vos decís, se me ve totalmente diferente a lo que fue la temporada 2018 y mi vuelta ahora a nivel físico, a nivel futbolístico. La idea siempre es mejorar en todos los sentidos y para eso estamos. El entrenamiento día a día es fundamental y espero ser importante este año para el equipo. Fernando, todo lo que ocurrió entre final de temporada, inicio de este 2022, jugadores que parecía se iban, no se iban, parecía que entraban en conflicto, no, finalmente se quedaron, Ale Silva, Otálvaro, por citar la salida de Roca. ¿Hasta qué punto en el plantel afectó eso, se conversó, es dejar un poco todo eso atrás y encarar lo que se viene, o cómo fue tomando el grupo estas cuestiones que se iban dando con integrantes del plantel? Sí, estuvimos conversando eso hace poco, que este año vamos a tener mucha competencia y la única forma de sacar todo adelante va a ser peleando todos juntos, no va a ser solamente 11 jugadores, sino todo el plantel. Cada uno va a tener su oportunidad y cada uno estoy seguro que va a aprovechar de la mejor manera eso. Y yo estoy seguro de eso, que tuvimos el año pasado un poquito flojo, pero este año es un año renovado, como te dije hace rato, y esperemos que las cosas no vayan como planeamos. Te vimos siempre o casi siempre tirado por izquierda. ¿Para vos es indistinto? ¿Te da, digamos, también la facilidad de jugar por derecha? ¿No es un inconveniente o te sentís bien y ya bien adaptado a jugar bien abierto por izquierda en este esquema que tiene Julio Cáceres? Eso es solamente cambio de perfiles. Me gusta más jugar por izquierda porque tengo la facilidad de poder entrar en el medio, tratar de buscar una pared o tratar de buscar el arco con mi perfil. Así que es solamente cuestión de cambio de piernas, pero todo bien, es la misma posición. Uh-huh. En ese tándem con Tito Torres, es la idea, buscarse, es lo que pide Julio Cáceres, hacer el desdoble, tener ese retroceso cuando hay que cerrar espacios, mostrarse con Iván a la hora de atacar, ¿es algo que pide mucho Julio? Sí, así mismo, nuestra idea siempre es jugar fútbol, tener la pelota, siendo nosotros los participantes en cada partido, y eso vamos a ir demostrando en cada partido. Gracias, Fernando, por tu tiempo, un abrazo. No hay que, abrazo, que estén bien. Igualmente, Fernando Cardoso, jugador de Olimpia. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Ello Puy Chupé, Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja. 11:42. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo en Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesites materiales para la construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. También nos podés seguir en Instagram y Facebook. Ferropar S.A., 39 años construyendo contigo. La base de Tacuarí, Servín, Flores, Eugenia Aranda, Neri Vareiro, que retornó, Rodney Pedroso, que es refuerzo, llegó para esta temporada, al igual que Servín en el arco, retorna a Tacuarí. Rodney Pedroso, el ex General Díaz. General Díaz, Guaireña, sí, lateral izquierdo, el mismo. Marcos Duré, Ronald Domínguez en la mitad de la cancha, Marcelo Paredes, Alfredo Amarilla, y los dos que llegaron de Libertad, Lucas Sanabria y Marcelo Fernández. ¿Los dos son de Libertad? Sí. Los atacantes, el equipo base, el equipo lo dirige La Nata, a ver si podemos charlar con el técnico de Tacuarí más adelante también, para ver cómo se va preparando. Olimpia presentó 2 equipos, marcó Richard Ortiz, marcó Recalde, como decíamos, y en el segundo equipo marcó Feliciano Brizuela, para el 1-0 de Olimpia sobre Tacuarí, partido que se disputó en el Estadio Manuel Ferreira en la mañana de hoy. De a poquito se van moviendo los equipos
y vamos a ir entrando en detalles también sobre esto y mucho de la selección hoy, y Sí, analizando un poco lo que se viene. Y sobre todo en base a la lista que dio Guillermo Barros Esqueloto vamos a seguir hablando, y de los equipos que van preparándose y que siguen sumando futbolistas a su plantilla. Se sumó Manenti Guaireña, ya está trabajando Jaber Murillo. Nos contaba Jorge Casal ayer en el extra que el hermano de Nelson Aedo Valdés, Diego, se suma también a Guaireña. ¿Tiene buenas condiciones, Daniel? Sí, dicen que yo no lo he visto. Y no lo vio, ya estaba Dice, cansado. No, está bien, no. Pancho se ríe, ¿sabes por qué? Porque entró a jugar el partido de despedida de su hermano. Ah, ok. El chico que la pisó dentro del área y que... Por eso. Perfecto, ¿no? Pero claro, una cosa es verlo en un partido amistoso con ese tinte, y otra cosa es verlo en Guaraní, en las formativas. Lo que los vieron en la formativa de Guaraní dice que tiene muchas condiciones, buenas condiciones para llegar. Y pasó a Guaireña, Diego Aedo Valdés. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Después de un año tormentoso y de un momento que sigue siendo complicado para Olimpia desde lo económico, yo creo que es una ventaja importante, o no sé si la palabra es ventaja, pero sí es algo muy importante para Julio Cáceres, que hoy mira su plantel, mira el equipo que puede armar, y es básicamente la misma que terminó jugando el año pasado, porque en algún momento Jorge, Pancho, Denis, parecía que se desmembraba Olimpia, de que entre ofertas, situaciones conflictivas por deudas, se iban a ir figuras importantes. Sin embargo, hoy hablamos de la ausencia de Roque, con todo lo que eso implica. Sí, efectivamente, es una baja importante por todo lo que representa Roque, pero Julio Cáceres tiene la base del equipo que terminó el año pasado, ya con un conocimiento de él hacia sus jugadores y de sus jugadores a lo que pretende Julio Cáceres. Es muy importante arrancar la temporada de esa manera y finalmente tener una base que ya se conoce, ¿no? Sí, tal cual. Para él va a ser importante porque ya lleva un buen tiempo conociendo también a los muchachos de la reserva. Tanto él como Paco son gente de la casa y por ende en lo que parecía iba a ser complicado, hoy puede ser la verdad que algo interesante para ellos porque bien lo dijiste, mantienen gran parte de la base que terminó jugando los partidos importantes y ganaron esos 2 títulos, así que es un plus que tienen a favor. ¿Y vos cómo viste ese final de temporada de Olimpia, Jorge? ¿Y qué imaginás ya con un conocimiento acabado, con más tiempo de trabajo, puede terminar brindando Olimpia en este campeonato? Y la verdad que tuvo un envión anímico interesante, pasó por ahí, aparte necesitaban revertir la situación, sacaron fuerzas de donde no las tenían y remontaron la situación y ayudó bastante también, como te digo, que Julio, Paco ya hace rato están con ellos, conocen a la mayoría de los chicos de la reserva, más la gente que uno no se olvida de jugar, sino que simplemente a veces son rachas que son difíciles de explicar, porque buen plantel tiene Olimpia y, como te digo, empezaron a jugar y en los partidos que tenían que ganar lo hicieron y eso les dio una moral interesante para terminar de mejor manera el año. ¿Sabes qué va a ser importante para Julio Cáceres, Fabián? Que algunos jugadores puedan rendir alto, esos jugadores que tienen talento, esos jugadores que alguna vez han demostrado que saben jugar al fútbol, que recuperen su nivel, que se recuperen, pero no solamente un partido, todo un torneo. Entonces le va a ayudar mucho a Julio en el sistema táctico que utilice, al preparador físico, la parte física que trabaja. Entonces esos jugadores, te cito uno solo, Silva para mí tiene que ser el eje del equipo. Es un jugador demasiado importante, demostró en los clubes donde jugó, en Argentina,
Entonces él tiene que dar mucho más de lo que dio el torneo pasado, ¿no? Yo al menos siempre intento exigir al que sabe, y Silva es uno de los jugadores que tiene que rendir mucho más en Olimpia. De hecho, si uno repasa lo que fue la campaña de Olimpia el año pasado, sacando los resultados positivos que obtuvo al final, que le sirvieron para cumplir ciertos objetivos, Copa Paraguay, clasificación a Libertadores, la Supercopa, la mayoría de los integrantes del plantel de Olimpia estuvo por debajo del rendimiento que uno conoce, porque Silva apareció en algunos partidos, Pollo, muy contados, Recalde poco, casi nada, Mendieta, Mendieta que ya no está, pero de los que están y de los que yo creo tienen para dar mucho más, yo lo pongo en esa misma línea a Walter González. Tito Torres mismo. Olimpia estuvo muy por debajo. Sí, es el mismo plantel, salvo Roque, reiteramos, que conquistó 4 títulos en nuestro fútbol. La base. Claro. Sí. Se le sumó Ramón Sosa de repente por el camino. Con algunos retoques, Fernando Cardoso, pero la base. columna vertebral es la misma, y uno vio jugadores que estuvieron muy por debajo, que uno imaginaba con otro rendimiento. Saúl mismo yo creo que todavía no tocó el techo de lo que puede ser como zaguero central Saúl Salcedo, porque uno vio lo que fue su paso por Huracán y tuvo grandes partidos. Otálvaro también tuvo esos momentos de sube y baja en cuanto a su rendimiento, y Olimpia obviamente no tenía cómo sostenerse futbolísticamente, sumándole a que fue un año, como pocas veces ocurrió en Olimpia en las últimas 2-3 temporadas, con cambios permanentes de técnico. Se fue Gorosito, interino Landaida, apareció Orteman, se fue Orteman, interino Landaida, por un instante apareció Gutiérrez. O sea, estamos hablando de 4 figuras en una temporada para un plantel que nunca encontró su camino, que nunca encontró su rumbo, y que terminó plasmando en una estadística que seguramente ni el más pesimista hincha de Olimpia se imaginaba: perder absolutamente todos los partidos en para uno, por ejemplo. Esa es una estadística que marca a las claras lo que fue el año de Olimpia, que el único partido que le correspondía de local, dicho sea de paso, que ganó fue justo cuando salió de para uno, aquel partido contra Luqueño fue en Villaliza. Sí, Fabián. También habrá influido en el rendimiento de los jugadores la problemática que tuvo Olimpia el año pasado. Indudablemente. Múltiple. Entonces, quizás también eso influyó para una que... problemática relacionada a los propios jugadores con el tema de las deudas. No Claro, es una cuestión interna política nomás. Exacto. Que los jugadores no tenían Que no por qué tiene meterse, repercusión. no, Hoy directamente parece que está más tranquilo todo. Así lo siento que están trabajando más tranquilos los jugadores, el cuerpo técnico, y por ende se puede ver un Olimpia mejorado este año. Que la diferencia, y no soy quien para cuestionar cómo se trabaja, ni para mucho menos enseñar cómo se tiene que mover un dirigente, porque voy a ser muy irrespetuoso, pero yo mirando de afuera lo que siento es que el jugador de Olimpia hoy se siente más arropado por el presidente actual, más cercano al presidente actual, como que encuentra, no sé si solución, pero por lo menos una respuesta inmediata en la mayoría de los casos, y que antes eso no pasaba. Repito, yo no estoy para cuestionar, porque voy a ser un irrespetuoso total, cómo se maneja tal o cual dirigente, pero ustedes que tienen demasiada experiencia dentro de un vestuario, dentro de una cancha, dentro del día a día de un club, es muy diferente a tener un montón de problemas, querer encontrar a la cabeza de grupo dirigencial, digo, para tener por lo menos una respuesta y no encontrar, a decir, pucha, pasa esto, y vos tenés la figura del presidente a quien por lo menos podés acercarte y decir, ¿cómo podemos solucionar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué camino tomar para resolver? Yo creo que hay demasiada diferencia para el jugador, y eso el jugador lo siente en el día a día. Cuando hay un montón de problemas y no ve a alguien a quien recurrir, no ve una presencia permanente, influye, incide. Sí, totalmente, Fabián. Yo creo que hoy en día Olimpia encuentra en su presidente solución. Por algo no se escucha más nada de la problemática del Olimpia. Te digo que los jugadores parece que trabajan bien, y eso es un factor muy importante para que el entrenador pueda conseguir el equipo que los olimpistas están esperando. ¿Hasta qué punto, les consulto a los profes, a Denis, a Jorge,
¿Hasta qué, Ahí está. ¿Hasta qué punto influye dentro del futbolista el ambiente externo? La falta de cobro, las peleas dirigenciales, el mal ambiente de repente que existe entre algunos componentes de lo extrafutbolístico, digo, y llega a influir, eso repercute un poco para el propio futbolista. Es indudable que tiene una repercusión interesante y sacándolo a Olimpia, analicemos a nivel mundial. El Barcelona, teniéndolo todavía a Messi y con inconvenientes no solo de índole económico, sino dirigencial, salpicados de ciertas cuestiones que rozaban la corrupción a nivel dirigencia, no tuvo su mejor performance y hasta ahora todavía no está pudiendo encontrar, no digo ese esplendor que tuvo con Guardiola, pero ahora trajeron a alguien del riñón de la casa como Xavi, y si bien hubo una mejoría, todavía no llegan a tener el éxito que desean. ¿Por qué? Porque es indudable que lo externo tiene un papel demasiado importante. Si no, Piqué no hubiese rebajado el salario cuando todavía tenían deudas y el vestuario tenía inconvenientes, tuvieron que dejar ir a Messi cuando unos años atrás parecía que Messi terminaba la carrera en el Barcelona. Entonces es indudable, lo externo juega un papel muy importante porque no son robots los que entran a jugar. Tal cual, y yo creo que ordenando la casa va a ser otra cosa para Olimpia. Solucionar no va a solucionar los problemas de un día para el otro. Claro. Porque las dudas que tiene, toda la situación que se fue generando el año pasado es mucha. Y Olimpia trata de ir encaminando, más que solucionando hoy, porque es muy difícil, lo que trata de hacer es ir encaminando. Y si encuentra cierta paz, ahí puede ser un ambiente muy distinto para lo que se plantea. Con MediLife comenzá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgo. Vuelve la tan esperada Semana Naranja en Tupí con descuentos increíbles en toda la línea de electrodomésticos. Hasta el domingo 16 de enero vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y todas las personas que compren hasta el 31 de enero participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en el showroom de lunes a sábado de 7:30 a 18. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py llamando al conserje 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. La gente sabe. 11:57. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídalo tu vehículo cargando en las estaciones de servicios del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad de San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Más información al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.com.py. Estuve viendo los goles de Olimpia. ¿Del amistoso? Sí, de cabeza Richard Ortiz el primero a los 20 minutos. Anticipando. Un gol muy lindo del estilo Richard. Sí. Fue lo único que vi, el tiro libre de la derecha. Exacto. Que se va al punto cayendo, penal. Sí, entre el primer palo, punto del penal y él se anticipa. Así es. Es muy del estilo Richard, que no es muy alto, pero tiene esa virtud de saber anticipar. El gol que hace en la Supercopa, el gol que le marca a Cerro, exacto, es de un anticipo fantástico, porque él está merodeando desde el punto del penal hacia el segundo palo y se adelanta a su marcador y además tiene un buen gesto técnico, sí, porque sabe dónde colocar la pelota. Buen anticipo. Esa es una virtud que tiene Richard, porque vos lo ves en el área y por el físico es difícil que gane, pero en el espacio está la cuestión, en el anticipo. Claro, tiene buen timing para ocupar ese espacio, porque muchas veces las marcas son
hombre a hombre, y a él le favorece seguramente cuando hay marca zonal, y porque tiene buen timing, aprovecha eso. Y además tiene un golpe de cabeza potente. Richard Ortiz marcó un montón de goles ya en su carrera de esa manera el volante de Olimpia. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva, la eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta número 2, kilómetro 211. Consultas al 0972 182 020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Cerro va a jugar ante Tacuarí también su primer amistoso, pero va a ser el 19. El 19 es miércoles. El miércoles es el 19, ¿no? ¿Estamos bien? Miércoles. Bueno, 19. El amistoso que tiene Cerro Porteño, el 22 ante General Caballero de Mallorquín, ambos en la Nueva Olla, y el 29 ante Sol de América, así como están las cosas en Villa Elisa. Son los 3 partidos que tiene Cerro Porteño en los primeros amistosos de pretemporada. Consulta y con Asismed de manera segura por el call center médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudio y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp o llamada 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. Lo mejor, lo más rico en variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con el postre pudín, flan y Lactomix con pulpas de fruta. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Hay que ver cómo se van acomodando los equipos que ascendieron, porque no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. General Caballero demostró cosas muy interesantes en la intermedia, de hecho sacó muy buenos resultados y una ventaja notable. Ameliano, lo que vimos contra Luqueño, y si eso agrego a lo que observamos en intermedia, es un equipo que juega bien, que tiene en Humberto García un técnico que sabe preparar los partidos, que estratégicamente es muy inteligente a la hora de plantear, pero hay que ver con la cuestión de los planteles, ¿eh? A mí, los que no van a tener fácil son aquellos equipos que dejaron salir 10 jugadores y trajeron 15. Ahí hay 3 equipos, por ejemplo, el 12, Guaireña y Sol. ¿No hablas de los que se mantienen? Y los que se mantienen. Y los que suben para mí tienen una base interesante. Mira que el torneo pasado de la intermedia fue muy competitivo y rindieron alto ellos. Bien, estamos con Julián Jiménez, es del grupo que representa a Robert Piris Damota, jugador que viene para fichar, para arreglar con Cerro Porteño. Julián, un gusto de saludarte. Fabián, aquí en Radio Monumental, ¿cómo estás? Hola Fabián, un gusto hablar con ustedes. Llega mañana Robert Piris. Mira Fabián, en este momento ahora yo estoy en San Pablo aquí con Antonio Galeano, y lo que te puedo decir es que mi papá está viniendo aquí para entre mañana y pasado viajar con Robert a Paraguay. Entre mañana pasado entonces el viaje para venir. Él viene, se hace las pruebas médicas e inmediatamente firma su vínculo, Julián. Así mismo. Ya está todo, como hablé anteriormente, un 95% cerrado. Ajá. ¿Son 2 años de vínculo? 2 años de vínculo, como te dije, así lo que falta son detalles, pero ya está prácticamente todo cerrado. En cuanto al porcentaje de pase, Julián, quítanos una duda. Es como se venía comentando, informando que Cerro va a adquirir el 70%, un 20% le va a quedar al Flamengo, un 10% restante a Robert, ¿es así? Así mismo. Así lo que tenemos planeado y lo que queremos poner en el contrato, ¿no? Que son los detalles que faltan. ¿Cómo lo sentís a Robert con este paso?
Mira, la verdad que, como te dije, y como dije también antes, conociéndolo a Robert hace bastantes años, ¿no? Yo creo que él, no creo, ¿no? Estoy seguro y él me dijo que está muy, muy feliz, muy contento por poder jugar en Cerro y así creo que la gente, los cerristas también están muy, muy alegres, ¿no? Por poder tenerle ahí en el barrio. Ujú. Julián, de lo que charlaste con él, de lo que en esa intimidad pudieron hablar, dentro de este parate que él tuvo por lesiones, en gran parte también por decisión técnica allá en el Flamengo, ¿le va a llevar un tiempo importante para estar al 100% a punto o cómo lo notas a él en ese sentido, en ese aspecto? No, mira, como ustedes saben, ¿no? Él es un gran profesional y por más que no tuvo continuidad ahora en el Flamengo, ¿no? Él siempre se mantuvo entrenando, siempre se mantuvo en una forma física, así que eso no va a ser un problema. Ok, muy bien, eso en el caso de Robert. Y con Antonio Galeano, que estás ahora, ¿qué nos podés contar? Disculpame, no entendí muy bien. No, te decía, y lo de Antonio Galeano, que estás con él ahora, ¿él va a continuar en el San Paulo? ¿Hay alguna novedad con él? ¿Qué nos podés contar? Como ustedes saben, él ahora se está recuperando una lesión. Sí. Y él está muy enfocado ahora en el club, lo que es São Paulo. Y ahora una vez que él se recupera al 100 ya vamos a ver qué hacer, pero ahora el Rogelio Ceni, que es el nuevo técnico de ellos, ya le habló y le dijo que le tendría en cuenta. Que le va a tener en cuenta. ¿Él tiene vínculo por cuánto tiempo más? Él todavía es jugador del Club Rubio. Estamos esperando que São Paulo se decida hacer la compra. Tiene la opción de compra, falta la respuesta de San Paulo. Sí mismo, por eso nosotros estamos aquí en São Paulo para resolver qué va a pasar todo. Bueno, pero por lo que nos contás y lo que le dijo Rogerio Ceni, lo más probable es que haga uso de esa opción. Sí, a Rogelio le gusta mucho cómo juega Antonio, ya se lo dijo, y lo más probable es que él se quede acá. ¿Qué otro jugador, qué otro nombre están manejando en este mercado de pases, Julián, aprovechando? Santiago Girala. Santiago Girala, el ex Rubio Ñu. Sí, que estuvo en Porto, ahora él se acopló a General Caballero. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, a la espera entonces de Robert Pires da Mota, decís entre mañana o pasado, ya para venir, realizar la prueba médica y ser presentado en Cerro Porteño. Julián, gracias por este tiempo, un abrazo. Dale, gracias a usted, un abrazo. Adiós. Julián Jiménez, es del grupo que representa a Robert Pires da Mota. Entonces, está a la espera simplemente del vuelo. Mañana, así como están las cosas. Mañana. Ya podría Estaba llegar. con el tema de la mudanza. Y el lunes ser presentado. Sí, cuestiones que tienen que ver con su organización más que nada. Así es. Pero bueno, detalles que queríamos conocer un poco más. 70% de la ficha a favor de Cerro. El 20% le queda a Flamengo para una futura negociación. Y el 10% le va a corresponder al propio futbolista. Así se reparte si bien la torta, digamos. Viene sin jugar mucho, pero viene para ser titular. Ahora, Si ¿dónde está, lo va a ubicar si está, Arce? Si Ya está bien, sí, porque Arce no va a ser generoso porque viene nomás. No, pero estando bien con los o estando al 100, para mí es titular. Ahora, ¿y vos pensás que a Lucena le pueden tocar? O a Carrascal. Y por eso digo, la consulta fue justamente, ¿vos pensás que a Lucena le va a tocar? Yo no creo que a Lucena le pueden toque. jugar los tres también. Jugar los tres, pero ahí va a tener que modificar el sistema táctico. Sí, y el funcionamiento inclusive. Yo no lo veo a Arce tocando su sistema táctico. Va a jugar con tres, va a quitar la media punta, no es lo que va a quitar. Y los de afuera siempre van a estar poniendo tres volantes. Carrascal ponerle por izquierda, interno por izquierda, Pica interno por derecha. No es mucho. ¿Cómo que para, no el es mucho? Para el campeonato. ¿No es un equipo un poco más muy alegre? Conservador. No, al contrario. No, porque Pica pisa el área. Carrascal también, si vos le decís, pisa el área también. Pero ahí resignás un hombre que tiene más vocación ofensiva. Y le quita la media punta ahí. El hombre que está debajo del 9, que siempre utiliza Chiqui, ¿verdad? Es la única forma de poder meter los tres juntos en la media cancha. Yo creo que la lucha, yo creo que lo mantiene a Lucena. ¿Y cuál es el pecado si lo manda a Carrascal a la banca? No, puede ser también, ¿por qué no? Porque
No es pecado, pero justo ahora Carrascal empezó a encajar dentro del equipo Pero va a tener competencia. y linda competencia. Y bueno, y yo creo que eso es lo que quiere darse. Pero les va a ganar Pirida Mota porque Pirida Mota tiene lo que no tiene los otros dos volantes, que son marca, recuperación de la pelota en la media cancha. Y Cerro necesita para competir internacionalmente uno que quite la pelota, como el caso de Pirida Mota. Porque Chiqui aprovechó, le sacó el jugo a su equipo por los costados, con velocidad, con gente que sabe con la pelota. Porque le rindió alto a Alan Benítez, porque por izquierda aquí no fue importante, porque cuando estuvo bien Pachi Carrizo, que tiene más vocación ofensiva que defensiva, le fue muy útil a Cerro. Cuando anduvo bien, y hago la aclaración porque después terminó, me parece, muy por debajo del rendimiento que puede demostrar Carrizo, que hasta ahora no dio una respuesta concreta, dicho sea paso, para Cerro. Yo no sé, no imagino, Jorge, Denis, Pancho, a Francisco Arce, por lo menos en el campeonato, en los partidos del campeonato local, cambiando su esquema para que jueguen los tres volantes. Otra historia es Copa Libertadores, No, ahí sí. partido de visitante, dependiendo de qué te plantea el rival. Claro. Pero no. ¿Qué haces cuando tenés un jugador como Piris que es de categoría, sabes que puede ser titular, pero también tenés dos muy buenos jugadores que se complementan? Sobre todo en el complemento está la clave, me parece, entre Carrascal y Lucena, Jorge. Sí, el profe Chiqui lo conoce muy bien a Robert. Le dio la posibilidad de debutar con 15 años en Rubio Ñu, que no es un dato menor, y después sabemos ya todo el recorrido que tiene. Es para los técnicos muchas veces un lindo problema. Después está ser fiel al estilo, o por ahí de una u otra manera buscarle la vuelta para que, como dicen algunos, todos los buenos estén dentro. Esa es la cuestión, y no va a ser muy complicado porque el profe Chiqui sabe de esto, y me parece que es uno de los mejores técnicos del fútbol paraguayo, así que inconvenientes no va a tener, al contrario, le va a facilitar tener mayor cantidad de buenos futbolistas. Pero vos le imaginás cambiando su sistema en partidos del campeonato, porque Cerro aquí tiene la obligación de ser protagonista, Sí. de ir al frente. Francisco Arce sabe, y tiene un estilo de juego, tiene una manera que yo no creo que así, porque así nomás termine tocando. Y tiene ahora, cuando llegue, ¿verdad?, toda la pretemporada, que es poca, pero tiene. Es más, si nos ponemos a veces a pensar, porque siempre es más fácil defender frente a los rivales interesantes que a nivel internacional, los brasileros, cuando juega de visita, es más cómodo poner a la gente que destruye, porque destruir es más fácil que construir. Siempre miramos desde ese punto de vista, pero es indudable que es un jugador de selección interesante y que va a tener su lugar en algún momento dado. Yo creo que sí, yo creo que estando bien, Sí. Lucena, Piri de Mota fue un medio que Arce dirigió en Rubio Ñu, por ejemplo, siendo los dos muy muy jóvenes. Ese fue un medio que le rindió. Ese es un detalle no menor. Es que Pirida Mota Ya jugaron juntos, llama la sí. atención por su generosidad a la media cancha. Te transmite eso, corre, marca, y eso transmite al equipo, Sí. transmite a todo. Entonces, no cualquiera tiene esa cualidad que tiene Pirida Lo que Mota. no implica que Carrascal sea un mal jugador, no estamos hablando de eso, estamos hablando de Excelente. características distintas, de manera de correr la cancha distintas. Entonces por ahí es donde uno tiene que ir poniendo, y sobre todo Arce, que es el que va a terminar decidiendo lógicamente en la balanza. ¿Va a volver a ser más parecido al Cerro con Villasanti y Lucena? Sí, Porque con Carrascal fue mucho más en la media cancha, Carrascal es mucho más posicional. más posicional. Entiendo yo de lo que vi del colombiano. Mucho más técnica, tiene buena descarga, Distribuye bien. buena distribución, es más pausado en algunas, o hace bien la pausa cuando tiene que... Bien al estilo colombiano. Sí, Bien pero al estilo colombiano. tiene... En el recorrido, o sea, digo. ponerlo a uno y ponerlo al otro cambia en la media cancha, la fisonomía de la media cancha, la velocidad, el ritmo, no son iguales. No, definitivamente. Por eso no hablamos de la calidad de uno del otro poniendo en discusión, sino de Claro, la las diferencia diferencias que existe en cuanto a cualidades de uno y del otro.
¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Fíjate en los premios de CNT, el Pozo Grandioso, una robusta pickup Fiat Strada Adventure, más una lancha Fokker diseñada por la Porsche, 100 millones más un Volkswagen Gol 0 kilómetro en la doble chance, 700 millones de guaraníes más una Hyundai New Santa Fe en el Pozo Poderoso. Y por número de cartón salen sí o sí 100 premios en efectivo, 3 generadores eléctricos cabinados y 2 automóviles Volkswagen Gol 0 kilómetro. Animate a soñar, CNT, por solo 10.000 guaraníes, Cheporemoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. También estamos en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresá a ibero.edu.py. Estaciones Shell en todo el país, ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roca Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes, así que llená el tanque con los mejores combustibles Shell. Volvimos, volvé. 12:15. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines Datiná, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información llama al 413-7000. También estamos en el WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Hoy está de aniversario River, el Quelito, 111 años de vida institucional, así es que un saludo para toda la gente de River, comisión directiva, a todos los que conforman la familia del Quelito, a los hinchas, a toda la gente allí en el barrio Emburicao. Un saludo muy especial, 111 años, aniversario de River Plate y el Quelito en la jornada. Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py o seguinos en redes. Base, cuida tu diversión. En Electroban tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Haustec de 12.000 BTU a tan solo 2.221.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando su calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Eusebio Ayala como la avenida Mariscal López también son territorio Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Te responden, Denis? Sí, ¿qué dicen? A ver. ¿Vos hablaste lo de... ¿De quién? Los equipos que cambiaron mucho? Sí, a ver. Dicen, con relación al partido final... Sí. Me refiero, se refiere a Copa Paraguay, ¿verdad? Porque dice final contra Olimpia. El equipo titular siguen Jaquet, Mencia, Báez, hablan del Sol. Fernando Godoy, Rodrigo Rojas, Casal, Osuna y Toledo, 8 de 11. Reforzamos en el arco, delantero y lateral derecho nomás dice. ¿Cuántos vinieron en el Sol? ¿Cuántos jugadores vinieron? Unos Pero 8. aquí hablan de la base. No te enojes con el mensajero, Denis, estoy leyendo lo que No, me ya envían. sé, no hace falta que me diga. No te voy a enojar. No sumó muchos. ¿Cuántos son? 9 o 10 con el arquero. Aquí tengo la lista de los que llegaron a Sol. Pero a lo que se refiere este mensaje es que está la base que terminó jugando el año pasado. Después, lo que tenemos que ver es si de esa base que terminó jugando el año pasado, y no es que yo ahora le voy a matar al que envió el mensaje, pero qué equipo para Pumpido. Si cuánto utiliza, ahí sí podrías pasar a tener razón. ¿Cuál? No, y si Pumpido... Sí. Después, cuando arma su equipo, ver si realmente mantiene a estos 8 que terminaron jugando el año pasado, o si, porque si termina metiendo a, 7, 8 de los que llegaron de refuerzo, ahí creo que vas a tener toda la razón en lo que venís hizo un buen refuerzo. remarcando. Le llevó a Del Valle le llevó. La lista completa. Creo que no se me escapa ninguno aquí. Ojeda, que es el arquero que llegó, y lo sumó el arquero Juan Ignacio González también, son 2 arqueros. Ahí en el arco va a tener sí o sí una cara nueva. Llegó Verdún,
Patito. El Que delantero. Que al no Sí. estar Da Costa, al no estar Leal, y yo creo que Verdún, si está bien, es titular. Sí. Del Valle, Del Valle. Richard Cabrera por la zona derecha. Sí. Ya no está De la Cruz. Yo creo que va a jugar. Ya no está Ayala, que en algún momento le dio una mano por derecha, así es que Cabrera yo creo que va a jugar. Me estoy metiendo en el trabajo de Pumpido, pero viendo desde afuera nomás. Después. Nicolás Maná. Borja. ¿Y ahí quién juega? Tiene Toledo, Verdún, Borja. Buenas alternativas tiene Pumpido. Y el que estuvo en Guaraní también, el delantero. No. Ay, se me fue. ¿El que estuvo en Guaraní? Claro, el delantero. Ay. Que también estuvo de suplente mucho tiempo en Sol. Después. Completo la Fatecha. Gustavo Jiménez es el otro lateral derecho, entre Cabrera y Jiménez. Estamos como 10 por allá estamos. O sea, No, por eso yo estoy hablando de los refuerzos. Después hay que ver qué mantiene Pumpido. Si la base que terminó jugando el año pasado, sí. porque me estoy olvidando de ¿Son alguno, refuerzos ¿no? e incorporaciones? Esa es otra cosa que el campeonato nos va a demostrar. Pero a lo que yo El iba... campeonato nos va a demostrar, dice, mira que el torneo no, pasado, no. el Yo Sol sé- de América no. se salvó de milagro, Yo agregué Cuidado. porque Pancho preguntó si son refuerzos o son incorporaciones, Sí. y eso el campeonato te va a marcar una que nos cuestión. agrande demasiado la gente de Sol. Mira que el torneo pasado se peleó con Luque Pero ¿por qué te por el enojas? descenso. No, pero es la verdad. Es la verdad. Ellos estaban peleando el descenso con Luque. Mirando el plantel de Sol de América. Pero vos mismo dijiste acá, Denis, que el mejor plantel del ¿Y fútbol por qué paraguayo dije era eso? Porque Libertad tendría que jugar y mejor Sol de América. siempre el torneo pasado. Y fue un equipo que se defendía en muchos de los partidos que yo vi a Sol de América, se defendía, teniendo jugadores. Mira que delanteros suplentes tenían a Jorgito, que estuvo en Cerro Porteño. Rojas. Tuvo a Leal y el delantero Nildo. Esos tres jugadores tranquilamente pueden jugar en otros equipos titulares sin ningún problema, y ellos eran suplentes. El plantel es frondoso de Sol de América y terminaron peleando el descenso. Entonces por eso yo decía que eran el segundo mejor plantel del fútbol paraguayo, el del torneo pasado, ahora ya no sé. De los que llegaron, en el arco sí o sí va a tener una cara nueva. Sí. Ahí va a decidir Pumpido si Ojeda o si González, Sí. que hablaba con nosotros ayer. Por derecha va a tener sí o sí una cara nueva. Será Cabrera, será Jiménez, tendrá que decidir Pumpido. Salvo que aparezca por allí el juvenil, no sé. Una cuestión que tendrá que resolver el técnico de Sol de América. Después, en ofensiva también. Llegó Sí. Verdún, llegó Borja, y al no estar Leal, al no estar Da Costa, y como se acostumbró Pumpido a jugar con dos hombres en punta, si juega Toledo, puede ser Toledo y ahí tenés Borja Verdún, o pueden ser Borja Verdún, yo no sé si por característica podría ser o no, pero sí hay para elegir, ¿Cómo te va, Cristian? Fabián te saluda aquí en Radio Monumental, es un gusto. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? Bien, aquí estamos charlando, estamos debatiendo. Denis Caniza se pone muy nervioso, se enoja fácilmente, no sé por qué, no sé si el calor o por dónde viene la mano. Porque decía Denis, Sol cambió mucho, se fueron varios, llegaron otros tantos, y estamos debatiendo del plantel, qué tanto puede cambiar Sol de América, si eso perjudica, no perjudica, cambiar tanto, rotar el plantel, y estamos observando, porque también me enviaban un mensaje, mirá que los que jugaron contra Olimpia la final de la Copa Paraguay sigue la misma base, y yo le decía, bueno, Pumpido va a decidir si utiliza esa base, si utiliza más a los que llegaron recién. De que hay muchas caras nuevas, ahora, el equipo se va formando ya hay una idea, ¿cómo viene trabajando Pumpido en relación a eso, Cristian? Sí, o sea, la base del equipo se quedó, o sea, el 80% del equipo, como bien te dijeron ahí, los que juegan la final de la Copa Paraguay, el 80% está, y después incorporamos en puestos puntuales junto con los dirigentes y con el gusto del entrenador. Y bueno, y tiene bastantes variantes, tiene variantes en los extremos por ambos lados, tiene delanteros con distintas características. Yo ahí lo estaba escuchando recién a ustedes, está Toledo, está Venegas, está Nildo Viera, está Borja Verdún, tiene distintas características para combinarla a él a su gusto. Y después tiene extremos muy interesantes como Del Valle, Maná, Casal, Osuna, y bueno, más los dos arqueros que vinieron, que son dos arqueros nuevos, porque uno culminó contrato, como fue el caso de Rubén Escobar, y otro también como Campisi, que es el Atlético Tucumán.
Yo olvidaba a Venegas, ahí está, yo sabía que alguien me faltaba en la lista. Venegas, el delantero argentino, es otra opción que tiene, es otra alternativa. No lo tenemos tan visto como si a Verdún, como si a Borja, pero una vez que aparezca en acción también podremos sacar nuestras conclusiones. Va a ser un Sol de América muy, muy distinto en la manera de jugar, de estar armado en relación a lo que vimos el año pasado, o pensás, conociéndolo a Juan Pablo, que mucho no va a variar en cuanto a la idea más allá de los apellidos, Cristian? No, la idea del entrenador sin duda va a seguir siendo la misma, porque cuando él llegó al club nos manifestó su forma de jugar. Él juega casi siempre con dos delanteros, en un 4-4-2, con extremos rápidos, con un doble 6 más de contención y uno que sale a jugar, con laterales que pasan al ataque. Así que la idea es la misma, lo que sí va a tener distintas características de jugadores. ¿Llegaron todos bien los refuerzos? ¿Ellos se están activando de manera normal o alguno está con alguna dificultad en estos días de trabajo intenso? Gracias a Dios llegaron todos bien, iniciaron toda la pretemporada. El último que sumamos fue el arquero uruguayo, que bueno, ya está trabajando a partir de hoy, pero desde el inicio de la pretemporada él tenía todos los jugadores a disposición. Uh-huh. ¿De amistosos? Amistosos tenemos el 22 contra 12 de octubre en Villa Elisa, el 26 contra Resistencia de visitante y el 29 contra Cerro Porteño en Villa Elisa. Uh-huh. ¿Ya están con plantel cerrado? O sea, ¿hasta aquí va a traer Sudamérica o hay posibilidad de seguir trayendo de acuerdo a lo que haga falta? No, ya estamos cubiertos en todos los puestos, salvo alguna venta de algún jugador que tengamos acá que se venda o que salga a préstamo, y bueno, ahí veríamos, pero estamos conformes con los jugadores que tenemos. Bien, y se armó aquí, Cristian, la discusión, el debate. Denis dice, no, va a ser un equipo está bien, renovado, va a tener muchos cambios, va a apostar a los refuerzos. Decía, tienen a base del año pasado, y se armó acá. Yo no quiero tener la razón, Fabián. No, pero no es cuestión de tener la razón. Yo no pero... quiero tener. Yo dije. Y vamos a esperar cuando llegue el 4 o 5 de febrero, vamos a ver el equipo de que Juan Pablo sacan 10 y meten 15. Van a tener serios problemas con el tema del descenso. Y cité a 3 equipos: Sol de América, 12 de octubre y Guaireña. Ojalá que me equivoque para bien de su equipo, ¿verdad? Pero bueno, son opiniones de cada uno. A Sol le pasó mucho, y aquí no le comprometo a Cristian porque fue incluso antes de su llegada. Sí. Hizo mucho eso, desmantelar planteles y contratar casi 15, 16 jugadores y arrancar de cero. Aquí la idea fue más que nada completar con jugadores que ustedes entienden están a la altura en sitios puntuales donde sí o sí Sol necesitaba reforzar. No es una cuestión de cambiar por cambiar, Cristian. No, sí, coincido. Saludo ahí a Denis. Denis es muy querido en Argentina, la verdad, aprovecho para decirlo. Yo me formé en el Club Lanús y es una persona muy querida, y la verdad que es un jugador bárbaro. Ojalá tuviéramos en el plantel un jugador como Denis, que te jugaba de central, lateral, rápido, fuerte. Así que un gusto, el otro día me lo encontré y la verdad que lo quiero decir públicamente. Saludos, en cuanto al tema en cuanto al tema de los jugadores, trajimos todos jugadores que venían jugando regularmente y trajimos en total 10 jugadores. Nosotros en clausura pasado trajimos 22 y sacamos 20. Ahí sí fue un lavado de cara general, con un técnico nuevo y jugándonos la vida, ¿no?, en el descenso, que era algo muy duro. Y coincido con lo que dice Denis, nosotros somos un equipo que necesitamos sumar muchos puntos en todo este 2022, tanto nosotros como 12 como Guaireña, y están los 4 equipos que ascendieron, que seguramente tienen la ilusión y la gana de hacer un buen torneo y quedarse en primera. Así que el primer objetivo es poder sumar, pelear el campeonato de la apertura, pasar el mano a mano, que va a ser muy difícil con Mallorquín, después jugar el clausura y la Copa Paraguay, pero siempre teniendo bien claro que nosotros necesitamos sumar puntos. Está muy bien. Bueno, yo lo veo bien físicamente a Denis, así es que en una de esas empezamos a negociar, Cristian, si por ahí vemos 6 meses, 1 año, de acuerdo a cómo les rinde, se lo llevan a Denis. Libertad me va a llevar. No sé si de lateral, de central, pero... Está jodido negociar con ustedes ahí, es jodido porque ustedes se lo llevaron. Escuchame, el otro día le dije, me pone muy contento que un jugador referente, jugó tanto en Argentina, en México, esté ahí mano a mano con los periodistas, me parece bárbaro. Por supuesto, uno aprende de día a día porque la vivencia del que estuvo en el vestuario, del que estuvo en la cancha, obviamente es demasiado importante. Cristian, gracias por este tiempo, muy gentil como siempre, un abrazo.
Saludos a ustedes y lo mejor. Chau, chau. Adiós. Cristian Ruggeri, gerente deportivo de Sol de América. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95, somos muchos más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, ¡vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Arlandaries a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomer. Compra online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Es momento de actuar, Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto Farma cerca tuyo con lo que puedas contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador tapabocas 37 y se activará un sistema de protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37, palabras que salvan vidas. 12:30. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la aplicación Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a la mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja y alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento también en todos los Super 6 y Super Stock. A esta hora están jugando Almirón, o en este caso el equipo de Almirón, Newcastle contra el Watford. Almirón está en la banca, no arranca de titular. Asociate al Club Sol de América a partir del 2022 con pagos mensuales. Accede a todos los beneficios. Ubicada en una zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712 o encontrarnos en redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mejor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comecipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece tu crédito para vehículos 0 kilómetro con tasas del 9,9% a un plazo de 60 meses. Conoce más en la web y en redes sociales de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamo, porque si es vino es Álamo. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Estoy observando lo de Nacional, de esta nómina de juveniles que llegó a la pretemporada. Gastón Benítez, 19 años, zaguero central. Matías González, lateral o volante, de 20 años. Joel Figueredo, media punta, de 18 años. Jorge González, volante, de 18 años. Entre estos nombres tenemos que ir acostumbrándonos si se hace oficial lo del reglamento sub-19, que dicho sea de paso se extendió en cuanto a la decisión. Hasta aquí no hay el anuncio oficial de la APF. Falta la reunión. Y yo creo que se están demorando y es una cuestión que de nuevo hace que se estén equivocando a la hora de organizar un campeonato, porque resolver cuestiones a pocos días de arrancar el campeonato y ya con los trabajos de pretemporada, llegando de a poquito a la parte culminante con los partidos amistosos, vuelve a ser un error de la APF. Si esto estaba dentro de los planes, dentro del pensamiento, dentro de la idea, se debió estudiar lo más rápido posible, charlar con la gente de los clubes y resolver inmediatamente para que los técnicos puedan tener una idea acabada. Por eso yo creo que la idea en sí, esto es pensamiento particular, creo que se va a implementar o se podría llegar a implementar, pero en el clausura. Ya con todos conformes, ya con todos con cada planilla establecida del sub-19, dentro de los planteles, quiénes van a ser. Porque hacerlo así rápido y sin mucho estudio previo y se están demorando. Se están demorando la decisión y eso yo creo que no
no favorece al trabajo de los equipos de los técnicos. Estamos en comunicación con Daniel Lanata, el técnico de Tacuarí. Hablábamos del amistoso esta mañana contra Olimpia. Daniel, ¿cómo te va? Te saluda Fabián aquí en Radio Monumental. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Daniel, ¿cómo vienen trabajando? Antes de meternos en lo que fue esta mañana, consultarte cómo vienen trabajando en la pretemporada, si ya tenés plantel completo y si los que están a disposición bajo las órdenes de tu trabajo, con el preparador físico, tu cuerpo técnico, están todos en condiciones como para seguir desarrollando esta parte de los preparativos. Bueno, venimos trabajando bien, ¿no? Venimos, de la semana pasada salimos de Bicuí, de los trabajos de fuerza. Esta semana fue una semana ya con más trabajo con pelota, aunque en la pretemporada siempre se utiliza pelota también. Y hoy ya con un amistoso encima, un amistoso que nos sirvió mucho para ir viendo un poquito nuestras virtudes, nuestros defectos. Bien, ahora con el tema de los jugadores, bueno, por ahí en los trabajos suele haber lesiones, suele haber golpes, y también con el tema, ahora que estamos teniendo con el tema de la fiebre, ¿no? Que ahora hay muchos chicos que tienen fiebre y no tienen COVID. O muchas personas les pasa que hoy te enfermas, tenés fiebre y no tenés COVID, ¿no? También nosotros nos tocó a algunos compañeros que se le hizo el hisopado y dio positivo, y es raro porque los chicos los notás bien sin ningún estornudo. Ayer me echábamos broma porque antes que se hizo un hisopado yo estornudé y tosí, y me dijeron, bueno, en tu rato vamos a ver si usted tiene o no tiene. Y yo no tuve. Y algunos chicos que estaban bien y que estaban para jugar, bueno, les saltó que tenían, y bueno, lo dejamos fuera, ¿verdad? ¿Y cuántos son de esos que tienen que descansar por unos días por el positivo? ¿Son varios o no? Mira, en total, en total de bajas tengo 11 muchachos, entre lesionados, con gripe, con el tema del virus, me están faltando 11 jugadores. Bueno, ese es un número bastante importante para este momento en donde, por ejemplo, los amistosos se quieren aprovechar, Daniel, para observar a todos, para que se vayan soltando, y sin embargo tendrán que esperar para hacerlo un poco más adelante. Sí, digo, pero ¿qué sirve, viste? Porque vos, a ver, yo tengo un equipo en formación, entonces no es un cuento cuando vos decís, bueno, yo no sé quién es mi central, o yo no sé quién es mi volante, ¿no? Y vos querés que los 30 estén con la misma motivación, con la misma gana, ¿no? Entonces, bueno, él tocó un grupo, ¿no? El otro, lamentablemente, por una lesión o por una gripe o por lo que fuese, bueno, no está. Pero te sirve porque el que está jugando lo tiene que aprovechar, porque el que se resfrió dice la pucha, ahora me resfrié, perdí 2 o 3 días de entrenamiento, me sacó una ventaja. Bueno, sirve, más sobre todo cuando jugás con rivales como el de hoy, como que vamos a jugar, dos que tienen tanta jerarquía, que tienen tiempos de trabajo. Eso te ayuda para que vos sigas creciendo y te motives más. Corregime si me equivoco, tengo acá como dato lo de esta mañana: Servín, Flores, Aranda, Neri Vareiro, Pedroso, Duré, Ronald Domínguez, Paredes, Amarilla, Lucas Sanabria y Marcelo Fernández fue la base que inició. Así mismo. Esos fueron los 11 que eran. ¿Cuántos cambios pudiste hacer atendiendo estas bajas que nos estás contando? Lo cambié a Marco porque tuvo una contractura y lo puse a Luis, creo que, no me acuerdo de apellido, creo que Luis Aquino, ahí está, me acordé de Luis Aquino, saqué un volante, o sea, yo lo utilizo a Luca como un enlace, entonces lo tiro un poquito más para atrás y lo puse a Luis Aquino, y armamos ahí un 4-4. Y la base, yo sé que están estas dificultades, Daniel, pero la base vos la tenés en mente, necesitas todavía de algunos amistosos como para ir ajustando y realmente ver cómo vas a armar tu equipo de cara a la primera fecha. ¿Vos ya vas teniendo una idea en la mente, en la cabeza? La idea siempre uno la va teniendo, ¿no? Pero esto es tan lindo que vos, por ejemplo, decís, bueno, con este, quiero que estamos bien. Y después, viste, gratamente, por ejemplo, a ver,
hay chicos que vos lo veis, ¿viste? Y decís, pero este puede estar haciendo, pero este llega mejor que este, vos te estás mejor que el otro. Entonces, la idea la tengo en la cabeza, la tengo. Pero gratamente por él algunos jugadores me la van cambiando, ¿no? Entonces, estoy contento porque me han traído muchos chicos, Malabase que se quedó y tengo un problema lindo, ¿no? Porque uno está jugando mejor que el otro, y porque el otro anda bien, y porque el otro está bien, entonces es un lindo lío que tengo en mi cabeza. ¿Cómo llegó Pinto, el central de la selección de Guatemala? Bien, muy profesional, no esperaba menos, un chico que habla, maneja bien su perfil, buen juego aéreo, rápido, la tiene complicada, ¿no? Porque va a tener que pelear con Neri, va a tener que pelear con Luis, que no lo puede tener por una lesión, Luis Cabral, ¿verdad? Lo tenemos ahí a Espinosa, lo tenemos ahí a Aranda, tengo un chico de 24 años, Pedro, que vino a San Pedro, que también anda bien, pero bueno, pienso que Pinto va a tener una linda pelea, pero también creo que nos va a poder aportar toda su experiencia, su jerarquía, ¿no? ¿Qué te dijeron de la cancha de River, donde pretenden jugar de locales? ¿Va a llegar en condiciones? Porque todavía habían cuestiones por corregir al escenario. No, la verdad ni pregunté. Ni pregunté. Hoy me meto en lo mío, no pregunté. Seguramente en estos días lo haré, si la cancha está bien para ir a entrenar algunos partidos, pero la verdad que hoy no pregunté nada. Por último, Daniel, ¿plantel ya completo, cartón lleno, o todavía están viendo la posibilidad de cerrar algún último refuerzo en algún puesto puntual que estés necesitando? Vamos a evaluar un poquitito, hoy sacar algunas conclusiones, ahora volvemos a jugar el miércoles, si Dios quiere volvemos a jugar el sábado contra Nacional, miércoles con Cerro y sábado con Nacional, y ahí seguiremos ya evaluando, pero a lo mejor me dan alguna sorpresita más, seguro que ellos van a seguir trabajando para ver si me puede entrar un jugador más, entre Jorge y la directiva, junto con Carlos y Raúl, están siempre viendo a ver cómo me pueden ayudar a mí y al equipo, así que no te digo que está cerrado porque te miento, pero bueno, vamos a seguir evaluando y veremos qué pasa un poquito más adelante. ¿Pero hay un puesto en específico donde crees que necesitas algo más? ¿O no? No, respeto mucho a los chicos que están trabajando, que están ahí, y después veremos, ojalá que le vaya todo bien, que sigan creciendo como lo están haciendo, se tienen que adaptar un poco a la manera de jugar, a lo que busco, a lo que yo pretendo, pero para esto necesita tiempo, ¿no? Necesita tiempo, necesita entrenamiento, pero estamos bien, eso es lo bueno, que estamos bien, que vamos por buen camino, y bueno, los partidos nos van a ir también enseñando, vamos a ir mejorando y también vamos a ir puliendo lo bueno que hacemos. ¿Próximos amistosos? Miércoles con Cerro, Dios mediante, y sábado con Nacional, Dios mediante. Daniel, gracias por tu tiempo, muy gentil. A su orden, un abrazo grande. Adiós, un abrazo. Daniel Anata, técnico de Tacuary. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Llega siempre más rápido con una SF Motor. Conoce la gama de motos más completa y con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes sociales como CF Moto PY, CF Moto Experience for Together. Con el Sol de Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Eligio Ayala, teléfono 319.000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones al límite. Seguinos en Facebook e Instagram. Control Fit My Feel. 12:43. Para cada problema, Sika tiene una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la avenida Eusebio Ayala, 1751, Casicubichec, o llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IOIO y sin salir de tu casa. Ingresá a ioio.com.py. TV Smart LED de 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. Viendo cómo se están armando los equipos, los que tienen competencia internacional, ¿cómo ven ustedes el panorama? Teniendo en cuenta los últimos antecedentes, los brasileños sobre todo acaparando absolutamente todo en los últimos tiempos, haciendo valer la billetera, pero trasladando eso al campo de juego, porque muchas veces hay equipos poderosos que tienen la condición, la posibilidad, y de hecho lo hacen, hablo de reforzar, de llevar jugadores de jerarquía, de renombre, y sin embargo terminan fracasando por el camino. Pero los brasileños trasladaron esa buena condición económica a los resultados en cancha. Copa Libertadores, Copa Sudamericana en las últimas temporadas, salvo la anterior donde llegaron dos equipos argentinos a la final de la Sudamericana, Lanús y Defensa y Justicia. Hay como, digamos, generar expectativa. Olimpia arranca en fase 1, Guaraní lo hace en fase 2, Cerro y Libertad en fase de grupos de Copa Libertadores de América. La Copa Sudamericana te presenta otro panorama y es un poco más complicado ir viendo cómo se puede presentar por el camino, pero mirando exclusivamente Copa Libertadores por cómo se están armando, uno puede realmente hablar de que algún equipo paraguayo pueda meterse en la competencia de manera fuerte, en el ruido, competirle mano a mano a los brasileños, los argentinos que vienen, creo yo, en segunda línea. Sí, considero que sí. Se están preparando ambos equipos que tienen que iniciar en la fase en donde definitivamente van a saber si pueden acercarse a pertenecer a la fase principal, que es la fase de grupos. Pero indudablemente también uno ha observado que están equipos tradicionales en algunos países que tienen también esa posibilidad de jugar. Caso Nacional de Medellín, que si mal no observé, tiene chance de jugar con un paraguayo en el caso que siga avanzando el equipo paraguayo. Atlético Nacional podría cruzarse con Olimpia, Copa Libertadores. Ese es el camino. Si no estoy, sí. Por eso. Entonces estoy en lo cierto. Entonces ahí se enfrentarían dos equipos de tradición importante en Copa Libertadores, así que como empieza todo muy rápido, los equipos se están preparando, se están armando, lógicamente esperemos que en beneficio del fútbol paraguayo vayan pasando etapas y por sobre todo puedan insertarse en la fase de grupo, que sería interesante para tener más equipos nacionales en la competencia continental. Pero desde el armado lo ves, Jorge, lo ves Denis, Pancho, como para pelear y ser realmente protagonistas. Yo no digo pasar fase 1, fase 2, tratar allí peleando en la fase de grupos, me refiero a realmente ser protagonistas, volver a tener equipos como pasaba, o sea, hasta hace 4 o 5 años atrás, por lo menos en semifinales, luchando, peleando. Pasó con Olimpia, pasó con Nacional, pasó con Guaraní, que llegó a semifinales en su momento. Yo creo que Cerro tiene esa cuenta pendiente de volver a meterse realmente y de generar ruido en Copa Libertadores de América. Yo no veo, y ¿sabe por qué te digo, Fabián? Porque el año pasado fracasaron nuestros equipos a nivel internacional. No hay ninguno que ha hecho un gran papel en Copa Libertadores, en Sudamericana. Además, en Sudamericana Libertad pudo haber jugado la final con Bragantino, ¿verdad? Con Paranaense. Sí. Y a nuestro parecer tenía un gran plantel y fue eliminado. Entonces, de ahí a esta parte fueron poco el tiempo y las contrataciones que tuvieron los equipos no da mucha expectativa para soñar que algún equipo paraguayo pueda disputar una final o semifinal de una Copa Internacional. No veo, no sé. Puede ser Cerro, puede ser Guaraní, que más o menos tiene un equipo armado, pero necesitan reforzarse imperiosamente de jugadores de clase A para poder mínimamente pelear esas Copas Internacionales. ¿Libertad con el plantel que tiene?
Y como te decía, se ha reforzado mucho, pero no sabemos si va a conseguir armar un equipo competitivo. Una cosa es tener muchos jugadores y otra cosa es tener un buen equipo. Porque pasó en otros momentos, en otras ocasiones, en donde equipos que no pintaban a priori como para pelear, como para meterse, llegaron. El equipo de Olimpia de Almeida. El equipo de Olimpia, que empezó con unas dificultades, pero enormes en ese 2013. Sí. Y no hablo solamente desde lo deportivo, sino también desde lo institucional. Era un momento difícil de Olimpia, con deudas, con complicaciones. Yo recuerdo porque me tocaba estar en la cobertura en esa época, y se encargaban los integrantes del cuerpo técnico, por ejemplo, de hacer el trabajo de los utileros, porque los utileros no cobraban. Y hacían los jugadores, armaban una caja común para ir aportando, y de ahí salía el salario, por ejemplo, de los que trabajaban en la Villa Olimpia. Y recuerdo viajó a jugar su primer partido a Uruguay sin todavía poder contar con Ever Almeida, que estaba todavía desvinculándose en ese momento de la selección de Guatemala. Lo dirigió Iván sin todos los refuerzos, porque todavía no estaban todos habilitados. Improvisaron una carpa como gimnasio. Puede ocurrir, Fabián, puede ocurrir, pero pocas veces ocurre hoy en día. Yo creo que tampoco Guaraní estaba en los planes en su momento, cuando se topó con equipos fuertes. Sí. Yo recuerdo casi en forma burlona el dirigente de Corinthians decía que suerte que nos tocó Guaraní. Recuerden esa copa, un cubero de técnico fue, que finalmente lo termina eliminando, lo elimina creo que antes a Racing, pero en los últimos tiempos uno ve demasiada diferencia comparando con esos años, sobre todo con los brasileños. Parecen inalcanzables, ni hablemos del presupuesto, porque no hay manera de compararlo ni siquiera con, yo creo que tal vez con México es donde se pueden poner cabeza a cabeza, pero desde lo deportivo también como que uno ve, por ejemplo, no puedo decir que el 6-0 de Inter sobre Olimpia el año pasado haya sido una cosa totalmente fuera de contexto, no, yo creo que tuvo que ver con la realidad de a lo que juegan últimamente los brasileños y a lo que venimos viendo de los equipos paraguayos a nivel continental. Yo creo que también, perdón Pancho, el tema de nuestro campeonato, para mí, desde mi punto de vista, no es competitivo. Van a decir algunos, sí es competitivo, no es competitivo. Entonces, al no tener un campeonato competitivo, no tenemos equipos fuertes. ¿Pero a qué te referís cuando decís no es competitivo? No es competitivo, para nosotros, para muchos nomás, o sea, para algunos es competitivo aquí, pero no es competitivo. No sé por qué deberían de hacer para poder mejorar, incursionar más equipos en primera división, pero yo no sé. Pero digo, Denis, nomás, ese es nuestro campeonato que siempre tuvimos. O sea, ¿en qué varió el campeonato de cuando Olimpia salió campeón en el 2002? Era el mismo campeonato. Sí, de 2002 cuando Olimpia llegó al 2013, era el mismo campeonato. O sea, también teníamos planteles. Nacional 2014. Nacional 2014, o sea, el mismo, era el mismo campeonato. 3 escenarios en muchos años, 2002, 2000 ¿qué? Y Nacional. 2013-2014. Sí. De 2 años consecutivos tuvimos 2 finalistas paraguayos, Olimpia y Nacional. Y era el mismo campeonato, o sea, era el mismo formato. Cuando eso estaba Independiente de Campo Grande, General Caballero Ceballos Cue, o sea, llegó hasta River, después volvieron, o sea, no cambió mucho. El nivel, es más, hago hincapié en lo que decía Fabián. 2013 Olimpia llega con las veces que Olimpia llegó a las finales de Libertadores fue con planteles que uno dice no tenían las grandes figuras. En el 2002 el Peque Benítez y Orteman. Sí. Pero en el 2013 era un grupo era más grupo que figura. Sí. ¿Quién era la figura del 2013? Salgueiro, y en un gran nivel a lo mejor. Pero después era todo parejito, o sea. Pero yo también coincido y creo que esos fueron los últimos años de la Copa Libertadores en donde la cosa cambió, hizo un giro hacia el lado económico, por parte sobre todo de los brasileños. O sea, ya no es, sí, ahí empezó, ese fue el punto de inflexión, porque hoy te traen 2015, y empezaron a meterse los equipos grandes y con la billetera a comprar bien, porque eso hoy también... te traen, Pancho, jugadores que están vigentes en Europa, no te traen las figuritas que ya están de retorno y que vienen para
tipo de cumplir MLS. el sueño de Claro. jugar, o porque siempre quiso jugar en Corinthians, o porque su sueño era jugar en Palmeiras, o porque quiso jugar siempre en São Paulo, entonces me voy, juego un año y medio, de por ahí peleamos la Copa Libertadores o no, y luego me retiro. No, No. hoy traen jugadores que están, si no en su mejor momento, por lo menos rozando su mejor momento en Europa. Hasta los equipos Entonces, ¿cómo haces? de Argentina están en segundo plano hoy en Sí. día comparando con los brasileños. Completamente. Excepto River. River es el que siempre tiene un equipo competitivo que pelea a los equipos brasileños. Sí, Pero más por su técnico que por la billetera. Más por su técnico, exactamente, así es, más por su técnico. Pero, a ver, si hoy miramos las ligas en este continente, de arriba para abajo, ¿cuál es la liga más importante hoy? Antes era México, Brasil ahora. hoy es Brasil, pero por Sí. lejos. Sí. Godín viene, para ser titular del Atlético Mineiro. Si vamos a hablar de ejemplos. Hoy los que llegaron. firmó Paulinho Flamengo para el Corinthians. Flamengo, que ganó la edición anterior, en realidad la del 2018, fue contra River 2019. Trajo jugadores que en Felipe Luis, jugador de selección, y que en el Atlético Mineiro era titular. Y podemos seguir haciendo la lista. Palmeiras, lo que trajo. Flamengo se da el lujo de rechazar ofertas del fútbol italiano por Gabigol. Sí. Y le iguala el salario que tenía en el Inter de O sea, Milán ¿cómo hacer? y lo traje a jugar en Brasil. O sea, porque Entonces, yo creo que hasta aquí, Jorge Denis Pancho, aquella famosa frase, aquel famoso verso de no, porque, como decía el maestro Luis Cubilla, en la cancha se ven los pingos. Sí. El famoso no, pero 11 contra 11, no, Sí, pero pero tiene, hasta cierto tiene punto. también. Yo creo que ese verso ya no es tanto así, nomás mirando cómo. en esa época no era Está verso. agrandó la Hoy día Por eso digo. sí, Hoy pero yo creo que está también puede servir para la motivación, puede servir para y de por ahí en alguna sorpresa puede aparecer, ¿por qué no? Pero sí. Pero tenemos que ser conscientes de que si realmente se quiere competir, porque otra cosa, entrar a participar, ganado 3 partidos contra los rivales más flojos, ve por ahí, te metes por la Claro, ventana ve octavos de la- final y en el mano a mano ve qué ocurre. Pero si realmente se quiere competir, y yo creo que hay mucho por seguir mejorando, si realmente, desde la billetera imposible con los brasileños, pero por lo menos desde la organización, la forma de trabajar, la preparación y la mentalización de los jugadores, hay todavía un camino muy importante para recorrer, porque, repito, se abrió una brecha demasiado importante y están marcando los brasileños claramente, sobre todo en los últimos años. Olvídate de la fila y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Podés pagar las cuotas del auto, el seguro médico y hasta la universidad de los chicos. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Avenida Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Mburucuyá. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario durante las noches y por el día vivas más despierto. Acércate a los resorts de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. Haz tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. 12.57. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Ya seguimos. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitarnos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando del Amor y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py.
Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upizza, el momento especial en tu día. En instantes nos metemos temas de selección también. La audiencia va a tener su participación aquí en Fútbol a lo Grande. Falta todavía la lista de los convocados del plano local, pero uno ya va teniendo una idea de lo que puede ser la selección nacional para recibir a Uruguay y visitar a Brasil. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que por supuesto respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visítanos en rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte, y es Shorty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes a una tasa de 6,9% y seguro gratis por un año? Contactá con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Suplente Almirón decía... Suplente Almirón, en el partido frente al Watford, Newcastle, que está jugando. Bueno, es otro tema, empieza a tener cada vez menos minutos. Sí. Miguel Almirón, y hay que ver qué ocurre cuando el Newcastle empieza a hacer uso de su nueva billetera, Sí. con las contrataciones. Ya lo trajo aquí Kieran Trippier. El lateral derecho, Sí. estaba en España. En el Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid. Sí. Y si empiezan a aparecer otras figuras y otras figuras y otras figuras, hay que ver ahí qué pasa con Almirón. Yendo a la selección paraguaya de fútbol, ¿quién es la figura de la selección hoy día? Gómez. Silva, Anthony, para mí. Pero ¿cómo tomamos esa pregunta? El de mayor jerarquía, No, espera. el embajador. La figura, El que más rindió. la figura. No. No, por eso quiero que se entienda. Por eso no respondí, porque no. Es la figura con la selección paraguaya o la figura más importante que viene a la selección paraguaya. La figura más importante que viene. Porque hay que separar las cosas, porque si vos me preguntas quién es la figura más importante de la selección paraguaya, y a mí me cuesta encontrar y tal vez te diga Anthony como respondió Denis, porque después yo no encuentro a alguien que se destaque, alguien que marque diferencia. Y de los que vienen, de que uno dice, no se pone la piel en un extranjero y dice, la figura de Paraguay, ¿quién es? Hoy día, sin mirar el rendimiento, no sabe, no conoce el rendimiento. Y Gómez, por lo que yo consiguió en creo que Palmeiras. Ser bicampeón de América no es una cosa de todos los días, siendo figura, siendo capitán en la mayoría de los casos. Ahora, Gómez muestra eso en la selección, esa es la cuestión. Sí. Y después la otra pregunta es, ¿por qué cuesta tanto mostrar ese nivel en la selección? ¿Qué es lo que pasa que los que son figuras, queridos, ídolos, en sus equipos vienen, se ponen la camiseta de la selección, parte de esto ya lo charlábamos ayer, y como que se apichonan, como que parecen perder todo tipo de sentido del juego, cuando uno dice, pucha, con la jerarquía que demuestran a nivel continental ante grandes figuras, y anteponiendo ellos mismos sus figuras con otras que comparten en el día a día en sus planteles, porque son figuras en planteles que tienen otras estrellas, no son figuras en un equipo de mediana... no sé. Y se ponen la camiseta de la selección, le cuesta. Y pareciera ser que vienen, no sé, la réplica. Es muy raro lo que pasa. Es más, estamos, por decirte, mirando el partido contra Uruguay, lo conversamos aquí en la mesa y decíamos, recordando aquel gran partido que hizo Omar Alderete frente a Uruguay. Por ejemplo. Hoy, si vos me das a elegir, yo lo pongo a Alderete con Gómez. Y lo saco a Junior Alonso. Antes de meternos y profundizar lo que tiene que ver con la selección, le agradecemos que nos atienda. Estamos con Michel Sánchez, director de competiciones de la PF. Michel, ¿cómo te va? Fabián te saluda. Fabián, un placer saludarte, desearte éxito en este 2022. Igualmente, Michel. Varias consultas, pero inicio con esto que hace relación, Michel, hasta donde puedas contarnos, del reglamento sub-19. ¿Eso en qué estadio está? ¿En qué situación se encuentra? ¿De análisis todavía? ¿Cómo viene la mano? Mucho no puedo
todavía avanzar, pero te puedo adelantar de que está todavía en análisis, está ya pues, en la etapa de presentación del proyecto, por relación a la vuelta de la regla de la sub-19, con la variante de que en vez de que haya la obligación de que inicie y para proteger el tema de que se lo quite a los 10 minutos a los jugadores juveniles, entonces también se está proyectando una cantidad de minutos mínimos que debe completar cada club con un sub-19, que estamos hablando del 40% del tiempo que deba disputar un club en el campeonato de apertura. En este caso 1980 son 22 partidos por 90 minutos, entonces el 40% está a 792 minutos y redondeando 800 es lo que se está proponiendo para que sea la bolsa de minutos que debe completar un club con un sub-19 para cumplir la regla. Por una cuestión de tiempo, más que nada yo hacía la consulta, porque también preguntan los entrenadores, preguntan los directivos, se va a dar ya para la apertura, va a ser para la clausura, porque como se van preparando, van trabajando y en muchos casos manifiestan cierta dificultad con aquello de contar con los chicos sub-19. La idea es sí o sí que sea ya para la apertura, Michel. Eso es lo que se va a proponer y ya va a quedar a criterio de los clubes y también del Consejo Ejecutivo la implementación de la regla. Primero una reunión con los delegados de los clubes y después esto va al Consejo, o cuáles son los pasos que todavía restan por cumplir. Esta semana vamos a conocer perfectamente el camino del siguiente paso de la presentación. ¿Y ya podría también resolverse a finales de esta semana? No sabía que ya no está dentro de mi decisión, digamos, que se defina. Eso ya depende de las autoridades. Está correcto. Con relación a los escenarios, ¿cuándo se hace una siguiente vuelta, una siguiente recorrida por parte de los encargados de inspección de canchas para poner todo a punto, Michel? Nosotros culminamos los estadios de Asunción y alrededores el día de ayer. El lunes estamos con el equipo yéndonos a Juan de Mallorquín y a Villarrica. Y también la semana que viene siguen las inspecciones. Vamos a hacer segundas inspecciones. A partir de ahora es una visita permanente, semana tras semana. O sea, no es que vamos a irnos ahora y ya cerca del campeonato, sino que vamos a hacer un acompañamiento ya permanente de los estadios. De los equipos de hay trabajo que estamos, hay estadios que estamos haciendo un seguimiento prácticamente diario de los trabajos, así que prácticamente va a ser permanente de aquí al inicio del campeonato las visitas a los clubes. De los equipos de primera división, los que terminaron jugando en primera división se mantienen lógicamente, ¿son estadios que están todos habilitados o alguno tiene alguna dificultad, algo por resolver? Uno tiene dificultades, pero están haciendo trabajos con relación al mantenimiento del campo de juego, y eso tenemos que hacerle seguimiento también para ver cómo van avanzando. Específicamente estamos hablando de la cancha de Guaraní, que hizo un trabajo importante de control de malezas, pero que ya está bastante avanzado. La cancha de Libertad, que está para volver a utilizarse, ya terminaron la parte de siembra del pasto y ya están en etapa de fortalecimiento y de fertilizaciones, así que estamos acompañando esos trabajos permanentemente. O sea que Libertad va a estar habilitado para cuando inicie el campeonato. Es una posibilidad. Ajá. Y de los estadios solicitados por los recién ascendidos, Michel, ¿cómo está la cuestión? River, se solicitó Trinidense, también tengo entendido estaba General Díaz o Independiente dentro de las posibilidades. Trinidense solicitó a Meliano, están en etapa de ya finalización del control de malezas, ya están en fertilización de lo que es el campo de juego, está bastante avanzado los trabajos, también ya se inicia la instalación de las tarimas para el bar y el ajuste del sistema de alimentación suplementaria de la lumínica. O sea que está bastante avanzado los trabajos también con relación a Trinidense. River, hay un trabajo de control de malezas y también de mantenimiento del campo de juego. River tiene todo el resto, tiene bar, tiene lumínica, vestuarios óptimos, así que solamente dependemos del campo de juego. Y también eso pidió Tacuarembó,
tanto River como General Díaz, de Tacuarí. En cuanto a General Díaz se encuentra en muy buen estado. También un trabajo de mantenimiento del campo de juego y un arreglo del cableado de la lumínica que es algo que debe realizarse para poder habilitar el estadio. El resto está todo bien. Y en cuanto a Independiente, es el que está un poco más complicado por el tema de la cantidad de tiempo que van a necesitar para la puesta a punto del campo de juego. Eso pidió Resistencia. Así que ese es el que más nos está preocupando para que pueda llegar óptimamente para la primera fecha. ¿Y ya esto sabe Resistencia? ¿Está en conocimiento? ¿Les habló de otro escenario todavía? Ya está en conocimiento, eso se le comunicó ya inmediatamente realizada la inspección y estamos viendo ya la otra alternativa. ¿Está correcto en cuanto al calendario? ¿Alguna novedad que se pueda informar para este 2022, Michel, o de lo que se estableció en un principio por ahora se mantiene tal cual? De lo que se estableció se mantiene tal cual. Estamos trabajando con el mismo calendario que habíamos publicado a finales del año pasado. Está correcto. Michel, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. A la orden, un placer estar en contacto con ustedes. Adiós. Michel Sánchez, director de competiciones de la P. La Agrícola S.A.D. Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada del Paraguay, Ello Pichupe, Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. de La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales en Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, en Asunción, y la sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Estamos en comunicación con Troadio Duarte, el técnico de Guaireña. ¿Cómo te va, Troadio? Fabián te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fabián, un saludo cordial para vos y para toda tu audiencia. Troadio, en la semana se sumó Jaber Murillo, se sumó Manenti también, ya empezó a trabajar con ustedes. No, el que se sumó es Jaber Murillo y días anteriores se sumó César Villagra, el delantero que estuvo últimamente por Apilar. Ellos son los últimos que se acoplaron con nosotros. Después lo de Manenti está en negociación y todavía no está con nosotros acá. Quedó a cargo del presidente, de la dirigencia, tratar de concretar con él, porque es una de las zonas donde por ahí necesitamos todavía tener más futbolistas. Y bueno, tranquilos, contentos con todo lo que estamos haciendo. Están trabajando arduamente acá el plantel en Encarnación. Los trabajos están siendo muy exigentes porque la temporada va a estar difícil, la temporada va a estar muy apretada, con muchos adelantos, mucha competencia. Entonces nos estamos preparando de la mejor manera. Dios quiera que podamos llegar bien para el inicio del torneo. Pero siguen las tratativas por Manenti, o sea, está en negociación, ¿no es algo que cayó entonces? No, es algo que quedó a cargo de la directiva. Nosotros, al saber que quedó libre, tuvo mucha regularidad el año pasado en el 12 de octubre, hubo Copa Sudamericana también, entonces es un futbolista al cual lo vimos nosotros, entonces creemos que nos puede dar una mano, entonces pasamos el nombre al presidente y él está con las negociaciones. Con César Villagra, con Jaber Murillo, ¿cerrás el cupo de delanteros o seguís buscando a alguien más? No, estamos viendo, tal vez en esa posición también a nuestro regreso a Villarrica tengamos que ver también chicos de la formativa, por ahí se aprueba el tema del sub-19, tenemos que estar atentos a eso también, ¿verdad? Pero estamos bien, estamos bastante bien, estamos bien cubiertos, estamos con Jaber, César, Antonio Marín, Carlos Duarte, ¿quién más? Está Mario Cazú también. Entonces jugadores muy importantes que se sumaron al equipo este año. Otro día nos contaban que Diego Aedo, el hermano de Nelson,
va a Guaireña, estaba en las inferiores de Guaraní. Él va a trabajar en el plantel principal, va a trabajar en su categoría. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, nosotros estamos expectantes a lo que va a ser la ley del sub-19, ¿verdad? Si es que se aprueba eso, todos los chicos, la mayoría de los que por ahí nosotros creamos conveniente puedan jugar, van a estar entrenando con nosotros. Todavía no está definido eso y bueno, Diego se sumó con nosotros, yo lo he visto jugar en la formativa, hizo varios goles también en su categoría y nada más por eso, porque lo conozco y vi algunos partidos de él, por eso está con nosotros, pero todo dependerá de que se apruebe esa ley, ¿verdad? Eso creo que en la semana ya se estará con un resultado y entonces ahí veremos. Entonces si es que se aprueba tendremos más chicos con nosotros, ¿verdad? Que estarán entrenando diariamente para darnos una mano también lo que va a ser el torneo, porque si es que se aprueba la ley tenemos que poner sí o sí un juvenil. Sí, así como están las cosas se va a aprobar. Recién charlábamos con Michel Sánchez y nos decía, esta semana obviamente se pone en estudio nuevamente, eso tiene que ir al Consejo Ejecutivo. Le consultaba si se va a resolver sí o sí esta semana, a finales de la semana nos decía que eso no nos puede responder, pero que la idea es que sí, que se dé lo que hay ya para la apertura. Sí, bueno, si se da esa posibilidad de que chicos jueguen en primera, trataremos de buscar los mejorcitos que tenemos en la formativa. Sabemos que para nosotros tal vez va a ser ojalá Dios quiera que no sea un inconveniente y que los chicos que tengan esa posibilidad la aprovechen, ¿verdad? Porque con 16, 17, 18 años ya son chicos ya bastante fuertes también físicamente y más aún entrenando con un plantel de primera van a ir adquiriendo experiencia también con los jugadores con más trayectoria, con más experiencia, ¿verdad? Entonces, si se aprueba vamos a tratar de buscar los mejores que tenemos y bueno, tratar de que los chicos también se adapten rápidamente a lo que es la primera división y que nos puedan dar una manito también, ¿verdad? Porque el torneo está difícil. Sabemos que por ahí los equipos grandes tienen una leve ventaja en ese sentido, porque tienen jugadores muy jóvenes, Olimpia, Libertad, que tienen muchos partidos en primera división, pero no obstante, nosotros no vamos a poner ninguna excusa, vamos a tratar de buscarle la vuelta, de buscarle siempre una solución y tratar de ser protagonistas en el torneo, que es lo que estamos queriendo todos nuevamente acá en Villarrica. Que lo viste, lo conoces y lo tenés. ¿Qué características tiene Diego Aedo? ¿Cómo es como jugador? Contanos, Trovadio. Muy buen jugador, es muy buen jugador, técnicamente bastante bueno, físicamente es espigado, tiene creo que un 80 por ahí, y bueno, está entrenando ya con nosotros, bastante bueno, un jugador atrevido, un jugador encarador, en lo que yo le he visto jugar en Villarrica, en la formativa contra Guaireña, le he visto jugar en Asunción 2 partidos por ahí, creo que y lo he visto bastante bien. Después, cuando surgió esta posibilidad, sinceramente fui el primero también que, conversando con la mitad que tengo en Nelson, mensajeando un poco, le dije la posibilidad que había y que por ahí iba a tener esa posibilidad de jugar, ¿verdad? Si se aprueba esa ley, ¿verdad? No obstante, si no se aprueba, tal vez va a tener un poco más difícil la oportunidad de jugar, porque nosotros queremos, con los chicos muchas veces hay que quemar etapas, ¿verdad? Hay que quemar etapas, están en una fase, en el tema de la maduración, muchas veces le lleva más tiempo a un futbolista que a otro, ¿verdad? Entonces, si se aprueba la ley del sub-19, yo creo que van a tener posibilidad muchos chicos ahí de la ciudad. ¿Lo pensás más de media punta, jugando por fuera, arrancando de atrás? No, es media punta, lo que yo siempre le he visto es media punta. Trovadio, y de la casa, porque digo, hay que mirar un poquito hacia abajo también en las formativas. Guaireña, ¿qué valores tiene? ¿Se está trabajando también dentro de eso para ir promoviendo un poco, para ir sacando de vuelta jugadores? Digo, porque estamos acostumbrados a ver a un equipo en Guaireña Primera División que tiene a jugadores que no son principalmente originarios, salvo Lito Duarte, salvo Rosalino y alguno que otro más, pero como que se quedó un poquito en eso de ir promocionando. Sí, buenas tardes, Francisco, un saludo también para vos. Esa fue siempre una de las ¿cómo decirte, cómo explicarte? Fue uno de los dilemas que siempre pasamos allá en Villarrica. Te cuento a modo de comentario que nosotros el ascenso
que el campeonato de la división intermedia, la primera división, tuvimos 17 jugadores de la zona. Es difícil, Francisco, en 2 años de formativas, nunca tuvimos formativas en la ciudad. Es difícil que en 2 años tengamos futbolistas que estén jugando en primera división. El año pasado la sub-16 y la sub-17 fueron los que más o menos estuvieron ahí mitad de tabla. Después las demás categorías perdían por goleadas, a veces ganaban. Y cuesta, imagínate vos, cuesta para nosotros, un equipo del interior que nunca tuvimos formativas, tratar de poner chicos. Y en mi caso, yo te digo, nosotros los técnicos, procesos para mí, por ejemplo, no existen. Tenemos que sacar resultados y por eso muchas veces optamos siempre por poner jugadores grandes, jugadores con experiencia, jugadores con trayectoria ya, porque los resultados son los que van a avalar el tiempo de trabajo que tenemos nosotros también, ¿verdad? Obviamente se está trabajando. Yo como guaireño, como villarriqueño, como un profesional local, obviamente que quiero que chicos de la ciudad jueguen en primera división, pero si no tenemos, es muy complicado ponerlo, ¿verdad? Y el caso de Lito y el caso de Rosalino son casos excepcionales, ¿verdad? Casos que tal vez nunca he visto. Lito debutó a los 38 años en primera división, Rosalino debutó a los 30. Son casos que también son atípicos en el fútbol, ¿verdad? Porque debutar a los 38 años en primera división son por cosas de la vida, ¿verdad? ¿Entendés? Pero se está trabajando. Nosotros, yo cuando jugamos los partidos locales, todos los partidos me voy a ver. Este año se armó un equipo de trabajo también en la formativa con gente local, gente que está tratando de hacer bien las cosas, pero obviamente todo va a tener su tiempo, y son 2 años que estamos compitiendo, porque el año antepasado la formativa no compitió por el tema de la pandemia. Bien. No, era eso justamente porque llamaba un poco la atención del por qué, pero ahí están bien fundamentadas las razones un poco. Para esta temporada, Troadio, 4 años o 4 temporadas al frente de Guaireña, es meterse un poco más arriba, ya el objetivo principal, digo, salir de esa mitad de tabla, dar definitivamente el salto para arriba, meterse también a pelear cosas más importantes. Obviamente, Francisco, cada año que empezamos siempre tratamos de apuntar a llegar un poco más, ¿verdad? Con la experiencia que tuvimos en estos años, ¿verdad? Va mi 6º año prácticamente, porque desde la intermedia, entre reserva y primera división, intermedia, va mi 6º año trabajando con el club y sé lo que es, lo complicado que es para mí muchas veces, porque soy local, ¿verdad? Eso ya lo repito siempre también. Queremos mejorar, queremos estar obviamente con estos 2 años que estuvimos también fuimos protagonistas, porque estuvimos la 6ª, 7ª, siempre en esas posiciones. Nunca estuvimos en zona de descenso. La única vez que estuvimos en zona de descenso, como les comenté a este plantel nuevo que tengo, fue la primera fecha, aquel debut nuestro, porque al siguiente partido ya habíamos logrado un triunfo y ya no bajamos más del promedio 1. Entonces queremos ser protagonistas, Francisco, queremos mejorar, queremos apuntar, llegar lo más alto posible. Sabemos que en el tema del promedio, con 45 puntos más o menos de 132, ya logramos el primer objetivo, que no es que sea conformista, pero somos un equipo con un presupuesto no tan elevado, somos un equipo que muchas veces pasamos muchas adversidades y obviamente el primer objetivo siempre va a ser eso, mantener la categoría y de ahí en más pelear lo más alto posible. A partir de este año vamos a hacer nuevamente 2 equipos, con equipos nuevos que están ascendiendo recién. Y bueno, nosotros con un poquitito más de experiencia, ya tal vez también con un poquitito más de tiempo para armar un equipo, digamos, un poco más frondoso, dándole un poco más de frescura también en este año, porque estamos cambiando bastante, renovando bastante el plantel, y bueno, vamos a tratar de ser protagonistas, y en mi caso tratar de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir... y lo más importante, seguir ganando, ¿verdad? Porque para nosotros eso es lo más importante. Acá no hay proceso, tenemos que ganar y conseguir resultados. Troadio, ¿qué informes tenés del centro de entrenamiento que se estaba construyendo? ¿Eso en qué etapa está? ¿Cuánto falta? No, se está construyendo. Sinceramente los vestuarios ya están
casi no entiendo de construcciones, ¿verdad? Pero se está construyendo también el campo de juego, que tal vez es lo que va a llevar más tiempo. Por eso se está trabajando arduamente. No sé en qué tiempo estará listo, no sé en qué tiempo se terminará eso, pero los trabajos se están haciendo, se están intensificando. Troadio, gracias por este tiempo como siempre, un gran abrazo. No, por favor, un abrazo. Adiós, Troadio Duarte, el técnico de Waiting. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A., 39 años, construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte, delivery 627-7000. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro y a través de planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. 1325. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En MediLife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Yo quiero escuchar primero a Jorge, a Denis, sobre esto que planteábamos recién. Después va a tener participación la audiencia también, como decíamos, ¿por qué ese cambio radical? Figuras en sus clubes, marcando presencia, siendo importantes desde lo futbolístico, desde la personalidad, vienen a la selección y parece que todo eso desaparece. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por dónde viene la mano? Enseguida lo charlamos aquí en la mesa de Fútbol a lo Grande. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la, apostá legal, apostá sin riesgos. Vuelve la tan esperada Semana Naranja de Tupí con descuentos increíbles en toda la línea de electrónica. Te esperamos en nuestro showroom de lunes a sábados de 7:30 a 18. Compra online las 24 horas en www.tupi.com.py o llama al Concerter 021-569-9000. La gente sabe. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usá Castrol Magnatec y anda tranquilo. 13:26. Cuida de tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. Elegí la Genton GTR Legendary en cuotas desde 449.000 guaraníes. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Por supuesto, la audiencia podrá consultarle lo que quieran a Jorge Martín, a Denis también, charlar todo lo relacionado a la selección nacional. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania en Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta número 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981.
Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y detección de antígenos para COVID desde tu auto, sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingo en el Autolab de la Costa, en el estacionamiento al aire libre. Entérate más en nuestras redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y de tu familia. Asismed, toda la vida. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es lo que ocurre con la selección, con grandes figuras que vienen, se ponen la camiseta de la albirroja y nos muestran una imagen tan distinta a lo que vemos en sus clubes? Acá me escribe alguien que suele participar mucho en el programa. Dice, a la pregunta que hizo Sanabria, sencillo es, ellos tienen equipo y en la selección eso no existe. El arquitecto Dragoto. Y pasa eso. Sí, yo creo que es un principal parte del problema, sí, porque aquí vamos a caer en lo que siempre venimos hablando, de que no hay tiempo de trabajo, de que no hay mucho para hacer en los días que tienen los entrenadores previo a los partidos de eliminatorias, pero yo igual quiero ver por lo menos desde lo individual algo más de jugadores que tienen para dar algo más. Por lo menos yo creo que hay forma de exigirle y hay argumentos para exigirle un poco más desde lo individual. Yo no digo que vengan y jueguen como lo hacen colectivamente en sus equipos, o que tengan un rendimiento colectivo brillante, fantástico, maravilloso, pero hay cosas que desde lo individual a mí me siguen llamando la atención, de jugadores que tienen una notable presencia en sus equipos y aquí parecen apichonados, parecen, no sé, como que... Y está cometiendo errores infantiles. Que parece como que les quema la pelota. Por eso yo digo, ¿por dónde pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que puede estar dentro del pensamiento de la cabeza del jugador como para que cambie tanto su rendimiento? Y en el fútbol se habla mucho también de que es una cuestión anímica. El contagio hace de que la cuestión mejore o empeore. Y últimamente a nivel clasificatorias te da la pauta de que hay una mochila interesante, importante para todos, porque nosotros hablamos de que existen futbolistas paraguayos de gran nivel en equipos importantes que han ganado torneos continentales. Hablamos, si nos ponemos a pensar en la defensa, Anthony lo está haciendo muy bien en Puebla, Robert Rojas lo hace de maravillas en River, Gustavo Gómez con Palmeiras ganó 2 Copas Libertadores, Junior en el campeonato Mineiro también lo hizo de muy buena manera, ya se fue a Rusia. Y por la izquierda lo podemos poner hoy a Alderete, que lo está haciendo muy bien también, de central por izquierda en Valencia. Después Martínez lo hace bien en River Martínez también. Tal cual. Entonces ahí te das cuenta que hablamos de la zona defensiva, en donde hay jugadores que son muy importantes en sus equipos y hasta inclusive no defienden tanto en sus equipos, porque son equipos que proponen, atacan constantemente, sí están expuestos a contraataques, pero también se preparan para eso. Entonces hablamos de eso. Ya pasamos para la mitad de cancha y acá lo tenemos, que hablamos en estos días de la fija de que pica con quién y ahí después adelante ahí sí es un verdadero rompecabezas. Y bueno, se nos complica porque si nos ponemos a analizar apellidos, ¿qué apellido es en su equipo indiscutible? De los de mitad para arriba, los que hacen goles. Entonces ahí se nos complica. Entonces, yo creo que Lucena en Cerro y paramos de contar, Y ahí está el déficit. No tenemos hoy en día a nivel ligas competitivas. Te puedo nombrar que escuché hace días marcó un gol Tony Sanabria, sí, que viene jugando. Pero no es una constante goles cada semana o que se lleva el equipo al hombro. Entonces está costando más, porque defensivamente nosotros históricamente, ¿qué le pedimos a y lo que la gente pide también? Que volvamos a las raíces. Sí. Y nuestras raíces siempre fueron... Denny participó del mejor mundial de Paraguay 2010 y yo coincido, el mejor mundial, pero pocos goles hicimos en ese mundial. Se le tuvo contra las cuerdas a la campeona. De hecho, no marcaron los delanteros, por ejemplo, si tal cual. Estadística. Ahí está. Entonces vamos a las estadísticas y a la historia. Nos hacemos más fuerte cuando tenemos que
hacer lo que sabemos hacer, defenderlo. Ahora, Jorge, pero ni siquiera eso que tiene que ver con nuestras raíces, uno encuentra jugadores que yo creo que tienen características como para demostrar eso. Porque a lo que decía, y te enviaba el mensaje del arquitecto Dragoto, yo coincido porque, es más, yo en algún momento dije acá que tampoco podemos matarle a Robert Rojas por su desempeño como lateral en la selección si lo comparamos con River, porque él en River tiene un esquema armado que sabe en qué momento puede atacar, sabe en qué momento le van a habilitar, sabe en qué momento tiene que retroceder, hasta dónde retroceder, porque es un trabajo permanente, diario con el técnico y con un conocimiento básico con sus compañeros. Y llega a la selección y ante tanta duda, él no sabe en qué momento va a ser mejor adelantarse, en qué momento tiene que retroceder, entonces se arma algún desajuste. Ahora, cuando vemos a jugadores que desde el punto de vista de marcar presencia en la cancha, de imponer su jerarquía ante la dificultad, no aparece, y sí vemos en otros clubes, ahí sí es donde a mí me preocupa, porque desde lo futbolístico, desde lo colectivo, vamos a caer en ese inconveniente, y sobre todo porque venimos de cambiar al técnico hace poquito, y el técnico que está ahora, ¿cuántos entrenamientos juntando los últimos combos debe tener Guillermo? Con plantel completo, 4 o 5 3 máximo. 4. Pero te hablo entrenamiento full, completo, todos a disposición. 3. Porque generalmente vos empezás un entrenamiento y tenés a uno que lo pensás como titular, llegó un día antes y hace primero un trabajo regenerativo y después trabaja haciendo realmente el ensayo futbolístico pensando en el partido oficial que se viene. Entonces es muy difícil. Ahora, desde la presencia, uno ve errores, o ha visto en estas eliminatorias errores individuales que uno dice no condicen con la categoría que tiene ese jugador. Claro. Seguimos esperando de muchos jugadores más cosas, porque en sus clubes dan lo mejor, porque seguimos a sus clubes, seguimos a nuestros jugadores, pero en la selección no dan todo, no sé por qué. Yo hace mucho no estoy más en el ámbito de la selección. La selección tenía líderes cuando yo estaba, y tenía reglamento adentro, no solamente lo que jugamos ahí, los partidos, ¿no? No sé cómo estará hoy en día. Reglamento interno entre los futbolistas. Había reglamento interno, que se encargaban los líderes de controlar todo, todos los detalles. No sé cómo estará hoy en día, porque también puede ser un factor que no se está cuidando para que el jugador pueda rendir en la selección. No sé cómo estará, no estoy ahí adentro, ¿verdad? A mí me tocó la buena época y había líderes que manejaban el vestuario, horario de entrenamiento, horario de descanso, horario de comida, todo se controlaba con los líderes en mi época. No sé cómo estará hoy en día, que también es algo muy importante en una selección, porque imagínate, son jugadores de elite en su club y vienen en la selección y vos si no le manejás es complicado. Eso también puede influir en el rendimiento del jugador. Conversando con colegas brasileños te dicen que no entienden o no pueden entender por qué, teniendo a los dos mejores zagueros de todo el continente, probablemente Gómez y Junior Alonso, a Paraguay le hacen tantos goles con facilidad, dicen, y es una cuestión que ellos no logran entender. Inclusive aquí nosotros muchas veces, y ahora mismo por ejemplo yo, si vamos al partido contra Uruguay, para mí debería de jugar Omar Alderete. Sí, ahora coincido. ¿Con quién es otra cosa? Pero vos le trasladas eso a los colegas de afuera y te dicen, pero ¿cómo lo vas a sacar a Gómez? ¿Cómo lo vas a sacar a Junior Alonso del equipo? Es que yo te dije ayer, Pancho, la media cancha de la selección paraguaya es muy grandita, no hay defensa que te pueda atajar si es que la media cancha no ataja. O sea, ahí tiene que ser primordial la marca, pero... Y no tiene que ver con el físico o con ser grande, no, tiene que ver con la promo. Sí, la característica propia del futbolista. Uno de ellos es Lucena, por ejemplo, que pese a no tener una gran altura o ser un hombre bastante corpulento, pisa muy bien la cancha, o sea, hace sentir bien la marca. Sí, tal cual. Y si vamos a hilar fino también con respecto a lo que te dijeron los colegas, cómo les hacen tantos goles a Paraguay, bueno, es una cuestión que no recae solamente en la dupla defensiva. En los defensores, porque es un todo. ¿Por qué le pedimos a los delanteros que sean los primeros en presionar y en ser los primeros defensores? O sea, es una cadena, es un conjunto, al final se termina señalado a los defensores, pero es un todo, entonces por ende hay que saber en dónde está el inconveniente.
Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, lo mejor y la más rica variedad de leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda es parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Tu billetera personal está en todo el país, podés pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Fíjate en los premios de CNT, un pozo grandioso, una robusta pickup Fiat Strada Adventure, más una lancha Fokker diseñada por la Porsche, 100 millones más un Volkswagen Gol 0 kilómetro en la doble chance, 700 millones de guaraníes más una Hyundai New Santa Fe en el pozo poderoso, y por número de cartón salen sí o sí. 100 premios en efectivo, 3 generadores eléctricos cabinados y 2 automóviles Volkswagen Gol 0 kilómetro. Animate a soñar, CNT por solo 10.000 guaraníes, Cheporemoy. 1339. El Iber es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680, en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresá a ibero.edu.py. Estaciones Shell en todo el país, ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roque Alonso y Luque. Hay poderosos regalos y muchas sorpresas para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movement That Inspires. Los oyentes podrán opinar dentro del respeto como corresponde sobre la selección 618-4700. 618-4700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta un nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Atená, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llamanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, el postre o la merienda. Encontrarlos en los mejores puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros herbicidas, clarificantes y limpia bordes. Visitar nuestra página web basebase.com.py o seguinos en redes. Base, cuida tu diversión. 1340. En Electrovan, por supuesto, hacemos que no te falte nada y que te lleves la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetro. Recordá que en Electrovan, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, está generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresá a www.electrovan.com.py, compra y te lo llevamos a tu casa. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Eusebio Ayala, así como también la avenida Mariscal López son territorio Erimark, donde vas a encontrar accesorios de las marcas más poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. 618-4700. Hola. 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 ¿Está? 618-4700 los oyentes para hablar sobre la selección. Se vienen 2 partidos que son vitales. Está complicada la cuestión, pero... ¡Hola! 618-4700. ¿Tenemos? ¡Hola! Ya seguimos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para el trabajo. Supercarretera, camino a Randarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Motores Husqvarna, la herramienta ideal para los agricultores. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor. Encontrarlos en Chacomer y su red de distribuidores de todo el país. También podés comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Bien, ¿hay oyente? Hola. Hola, niño. El niño está descansando. ¿Cómo te va? ¿Te escuchamos? Pero, disculpame. No pasa nada, tranquilo, no pasa nada.
Con referencia a la selección, yo creo que tiene que ser lo más al equipo que y ha sido como ese pilar tiene que comenzar de la defensa con Alderete. Yo creo que él es indiscutible porque aparte de la defensa que todos te dan de la misma forma, de la misma calidad, él te da un pase que ninguno otro te da y puede ser una iniciativa para un ataque en cualquier momento. Y eso por un lado, y por otro lado quiero aportar una opinión referente a lo que estaban hablando de los trenes medio en Cerro. Sí. Yo creo que el vital es Carrascal hoy en día, en mi opinión, ¿verdad? Yo creo que Chiqui es Carrascal inamovible. Y acuérdense lo que hizo con Nada Rodríguez, que no le sorprenda que fue con tren en medio, pero que le adelanta a Carrascal. No sé si a un nivel de enganche, pero un poco más adelantado y que Pica y Piriamota se queden en el fondo. Muy bien. Está correcto, muy bien, allí la opinión del oyente. Selección y Cerro Porteño. Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto Farma cerca tuyo en el que podés contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador tapabocas 37 y se activará nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37, palabras que salvan vidas. Hola. 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 Sí, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Y antes que nada quería cerrar la idea hace rato que Pancho tocó, que eso de la selección también. Le respondió Denis, que dijo que nuestro fútbol es el mismo desde que los campeonatos de la Libertadores se sacaron, que eran los mismos. Eso es cierto, lo mismo sigue siendo nuestro campeonato, pero hay que comparar con los demás. Denis Caniza le respondió diciendo que los otros están mejorando 1000 veces más y eso es lo que nos falta. El nuestro sigue igual desde los antaños, no cambió nada, para bien no cambió nada nuestro fútbol, nuestro campeonato sigue siendo el mismo. Se disminuye los juegos extranjeros, se aumenta los extranjeros, pero es para peor, no es para bien. En cambio los otros clubes vemos que son los competidores sudamericanos están creciendo 1000% y nuestro fútbol se queda. Y en referencia a la selección, los jugadores del momento que están en el auge en el fútbol paraguayo no son llamados. Cuando Pollo estuvo en el mejor momento metiendo gol con la espalda y estaba motivado, el fútbol es momento, hay que llamarle en ese momento y no traer jugadores que allá están porque están en otro fútbol y se les trae, pero allá está frío el jugador, está normal jugando por su contrato, jugando por 1000 motivos, pero no es lo mismo el que está motivado. Gracias por eso nomás. Muy bien, gracias por llamar. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participás del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, Ciudad del Este y San Lorenzo los sábados y domingos. Comunicate al WhatsApp 619-0000. Taller Toyotoshi, porque usted se lo merece. 1346. Medio Empeños, venta y arreglos de joyas y oro y plata, empeños a la mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeje y alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora. Es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrar Mentovic ungüento también en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir del 2022 con precios mensuales, juvenil hasta 17 años 30.000 guaraníes, activo 18 años en adelante 50.000 guaraníes y familiar papá, mamá y hasta 4 hijos 120.000 guaraníes. Encontrarnos en redes sociales @Sol de América, PY Sol de América, tu club del verano. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, estoy hablando de Chile. A mí, la opinión es 2 puntos, Carmen. En la selección a mí me gustaría que juegue otra vez como está jugando en el Nacional Cristian Rivero y Melgarejo de Libertad. Y lo que quiero también que me conteste, por favor, si selecciona el sub-19, ¿quién le va a hacer el cambio? Eso nada más. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por llamar desde Ciudad del Este. Buen punto. Buen punto, pero siempre hay que tener en cuenta la bolsa de minutos. O sea, hay que tener en cuenta en qué momento se lesiona también.
y después el técnico tendrá que saber compensar esos minutos que no pudo jugar, Claro. o en el mismo partido con otro sub-19 si tiene disponible en el banco, o compensar esos minutos que por ahí el técnico tiene pensado, cuando le va a jugar 45 minutos en este partido y se le lesiona a los 20, y el siguiente partido el mismo sub-19, si está recuperado, o en todo caso otro sub-19, tendrá que sumar minutos. La cuestión es llegar al tope, nos decía Michel, de 800 minutos a lo largo del torneo apertura. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogá, donde te vas a ofrecer y vas a encontrar la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. Asado y fútbol, Álamo, porque si es vino es Álamo. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Hola. Hola. Sí, señor. Sí, Fabián. Sí, ¿cómo te va? Sí, yo coincido perfectamente con Jorge Núñez, que Gómez y Junior se contagian por el equipo, porque una vez Carlos Quinte explicó magistralmente en uno de esos programas que estoy invitado, que analizar el mediocampo de Palmeiras y analizar el mediocampo de Mineiro, ellos prácticamente juegan sobrando en ese equipo, juegan prácticamente cortando las jugadas, salen con solvencia. ¿Por qué? Porque están inspirados en el equipo. Y yo quisiera saber el mediocampo, cómo pueden armar ustedes, si pueden jugar por un lado de él y otro lado Mengarejo. Es momento de poner todo, yo creo, la carne al asador, Fabián. Muy bien. Ahí está la opinión del oyente, sí. Del estilo de Guillermo Barros Esqueloto, 3 volantes, 3 arriba, veremos. Sí, ya no nos Sí, puede cambia volver. tanto. Esperábamos en aquel partido frente a Chile, el primer partido de Guillermo Barros Esqueloto, Donde que no se Paraguay vio absolutamente salga. Ahí se equivocó él. Que Paraguay salga a presionar arriba, salga a llevárselo por Y no delante se vio a Chile, y absolutamente a los el 5 mismo minutos ya formato le que dimos hizo, pues. la pelota al Fue rival. un equipo muy pasivo, Así donde el arquero mismo. de Chile jugaba de líbero Así sin que nadie mismo. presione. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motard, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay IMAC. Conocelas en el showroom de la avenida Boyani 7133, casi Facundo Machaín. Forever Ducati. Con el Sol de Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia y su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional en la avenida Perú 222, esquina Ligia Ayala, teléfono 319.000. Salud Protegida, disfrute más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram. Control Feel Make Feel. Hola. Cayó enseguida 618 4700. Parte final de la programación todavía con los oyentes. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika solucionan tus problemas y vos descansás. Sika, el líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la avenida Eusebio Ayala 1751, casi Cubillac, y llámenos al 021 729 6060. También estamos en Facebook y Twitter. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IOIO y sin salir de tu casa. Ingresá a ioio.com.py. Ladera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. Hola. Hola, a la selección le falta 2 volantes. Mi tipe ya es mi hatán que anda en mi jugador cangre. Para que se entre a Olimpia Julio César Cáceres ya y hoy te ha venido a ver los plano selección vemos a Vilón de las opiniones. Muy bien, señor. Adelio Zárate dice. Adelio Zárate, y coincide con Denis en la opinión de la selección.
¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito de Visión Banco es tu solución. Desde tu celular, a través de Visión Digital, podés realizar adelantos en efectivo hasta 12 cuotas sin intereses. Escribiros al WhatsApp 414-3000, Banco Visión, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Avenida Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Murucuyá de frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Murucuyá. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acercate a cualquiera de los resorts de todo el país y conoce más de cerca todos los productos. Haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Hola. Hola, bien. ¿Cómo te va? Bien nomás. Oigan, ahí yo quiero nomás hacer un análisis. Sí. Y con mucho respeto al Recordman y a Jorge Núñez que están ahí por todo lo que lograron, ¿verdad? Pero yo sostengo una cosa. Yo creo que la selección ya evolucionó, ya cambió. O sea, ¿en qué sentido? Cambiaron nuestros tipos de jugadores. En la época del Recordman y de Jorge Núñez, no teníamos, ellos eran buenos. O sea, no se trata de decir que eran malos ni buenos, sino que diferentes. En su época no teníamos centrales con el pie de los centrales que tenemos ahora. Entonces, pretender jugar a los más, así a los otros Taylor y eso, cuando teníamos un jugador con la calidad de Mati Roja, por ejemplo, con ese pie, con Almirón, con los Romero, o sea, en aquel tiempo lográbamos resultados en no sé qué hacer, pero para mí que es un error pretender volver a jugar como antes, porque nuestros jugadores ya no son más mordelones, ya no son más trofeidor, como dicen los mitad, ¿verdad? Eso nomás es una opinión. Muy bien, gracias por llamar, un abrazo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad de atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, casi General Caballero en San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. 1355. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Remac es una herramienta y es más que una herramienta, una gran obra, que siempre está cerca suyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando del Amor y próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Con Upisa disfruta de las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Entró Almirón en el segundo tiempo, poco después le empataron, terminó 1-1, Pancho. Sí, Watford, Newcastle 1-1, entró a los 75. ¿El partido en dónde? ¿En Newcastle? El partido es... ¿De local? De local, Newcastle. Bueno, estaba 1-0, entró y no pudo sostener el resultado del equipo de Almirón, 1-1 entonces. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Shorty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar de un buen asado suena fuerte. Y es Shorty Beef, pasó por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Hola. Hola. Hola, sí. Sí, señor. Yo quería, Modesto va de mi nombre. Modesto, te escuchamos. Quería ayudar respecto a la selección. Hay un muchacho en Racing de Avellaneda que es hijo de mi compañero. Era de mi barrio, se llama Lucas Núñez. ¿En qué categoría está? Categoría 2002. Y es hijo de paraguayo y paraguaya. Muy bien, para seguir un poco. Pero todavía no juega en la primera. Está convocado ya la primera. Está convocado. Para seguir al rato. Sí. Lucas Núñez dijiste. Lucas Núñez. ¿Y de qué juega Lucas? Y enganche, el número 10, capitán en su categoría. ¿Pero él nació acá? Él nació en Argentina, pero hijo de paraguayo y paraguaya. Muy
muy bien, para hacer el seguimiento. Es un muy buen muchacho. Excelente, gracias por llamar. Yo tengo el número de él y de su papá y todo, si por cualquier cosa. Muy bien. Para contactar, sí, es importante. Y hay muchos en estos casos, jugadores que nacen en otros países de padres paraguayos. Está en Lanús, por ejemplo. Nos hablaban muy bien de Alan Duarte, lateral volante por izquierda, que ya también tuvo minutos con el plantel de Subeldía, al menos en los entrenamientos como sparring. Pero está en el selectivo de Lanús, paraguayo, 19 años. Muy bien. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes a una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bien, nos estamos yendo, 13:58, ya 37 grados de temperatura. A cuidarse con este calor, a hidratarse. La sensación térmica de arriba de 40. Sí. Y con la temperatura vamos a llegar a 39, 40 entre mañana, lunes, estaba viendo. Así es que hay que cuidarse. Nosotros nos vamos. El reencuentro con Fútbol a lo Grande el próximo lunes, 11:30, aquí a través de Radio Monumental. La invitación mañana para Fútbol a lo Grande TV a través de Telefuturo. Allí vamos a estar con Denis, con Jorge Martín. Vamos a estar en la programación a través de Telefuturo. ¿Jorge? Sí, Fabián, ayer quedé en falta con mis nenas. No, que estaban escuchando. Entonces, no saludos para María Belén, Zaira y Benjamín, mi nieto. Le mandó saludos al hijo. Sí. Y se olvidó la nena. Y se quedaron celosas, claro. Tirón de oreja. Se armó un despelote. ¿Cómo te vas a olvidar, Jorge Martín? Pero bueno, ahí está. Repetí el saludo, si no te van a retar otra vez. Saludos para María Belén, Zaira y mi nieto Benjamín. Muy bien. Nos vamos. Un placer, Diego. Gracias, Fabián, por la oportunidad y por este ambiente tan lindo que tienen ustedes aquí en Fútbol a lo Grande. Ha sido un gusto, ha sido un placer y seguramente en cualquier momento nos